Carlos Canales es un abogado y escritor madrileño, muy conocido en España, especialmente por su participación en populares programas de radio, como La Escóbula de la Brújula o La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Carlos Canales ha sido un escritor tremendamente prolífico y meritorio, y ha dedicado gran parte de su tiempo a profundizar en la historia militar de España y a divulgarla. Ha sido director de revistas de historia, como Ristre, y ha formado, junto a Miguel del Rey, un tándem casi insuperable, dado que han publicado conjuntamente más de 50 libros con títulos interesantísimos y deliciosos que nos transportan a otras épocas y nos hacen comprender cómo España llegó a dominar los mares del mundo. Títulos como Naves Negras, Naves Mancas, Gloria Imperial, sobre la batalla de Lepanto, Los Halcones del Mar, sobre la Orden de Malta. Su conocimiento sobre la historia militar de España, y en especial sobre la historia de la Marina, es difícilmente superable. Fuimos los primeros que le circunnavegamos y dimos la vuelta al mundo y, sobre todo, fuimos la primera nación del mundo que entendió de qué iba la estructura del planeta. Nuestros navegantes fueron los primeros que entendieron los vientos, las mareas, las corrientes, las tempestades y la navegación en alta mar. Fueron los primeros, sus ingenieros náuticos, sus diseñadores de barcos, sus creadores de estructuras capaces de poder navegar durante meses en alta mar, los cosmógrafos, los que hacían los mapas, los que eran capaces de conocer la estructura del mundo, los primeros que descubrieron cómo era la forma de este planeta y cómo llegar a cualquier punto de él. Entonces, esto no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo. Los castellanos, con los portugueses, construimos lo que hoy es el mundo. Cuando digo castellanos lo digo en término amplio. Incluyo vascos, asturianos, gallegos, andaluces, murcianos, lo que era el reino de la vieja corona de Castilla. Alguien puede decir, ¿y los aragoneses, es decir, la corona de Aragón? También, porque se incorporan lentamente a un mismo proceso en el cual aportaron siempre navegantes, pilotos, gente que conocía el mar, gente que conocía lo mismo que los castellanos y los portugueses estábamos descubriendo más allá de las columnas de Hércules. Cuando los primeros barcos españoles llegan a las costas de América, no es que abran un mundo nuevo, es que crean el mundo, tal y como lo conocemos hoy. Antes no existía. Es decir, da igual lo que os cuenten o os digan en los libros. No existía. El mundo lo descubren portugueses y castellanos. Voy a intentar explicar lo que significa esto en el mundo actual. Castilla tenía unos 6 y pico millones de habitantes, 7 probablemente. Con Aragón puede que llegaran unos 8, no más, de los cuales unos 700.000 eran granadinos, en gran parte moriscos, y Portugal puede que no pasara mucho más allá del 1.000.000 de habitantes. Ese pequeño grupito de gente estaba actuando hace 500 años al otro lado del planeta. Al otro lado del planeta con absoluta seguridad, convencidos de su capacidad para navegar, su capacidad para llegar allí, su capacidad para saber dónde estaban, para analizar el entorno en el que se movían, captar perfectamente cómo eran sus oponentes, enemigos o aliados y saber perfectamente dónde se movían. Esto, yo es que tengo muchas dudas que los españoles actuales pudieran hacerlo. Pero lo hacían hace 500 años. Bueno, tengo la casi seguridad de que el 90% de los europeos actuales no sabrían hacerlo. Elcano consigue llegar a España en un viaje que es muy rentable, ganó un montón de dinero por lo que había cargado en toneladas de clavo y especias, clavo, pimienta, nuez moscada, en la Victoria. Y cuando llega y da su información a los especialistas náuticos a los cosmógrafos, navegantes de la Casa de Contratación y la Corte, genera una revolución mundial secreta. Y es que ese mismo año, ese mismo mes, o sea, es decir, esa misma semana, no había ser humano en el mundo que conociera más sobre la mecánica del funcionamiento de los vientos, las mareas, el cosmos, de la realidad del planeta, que el pequeño grupito de españoles que habían escuchado a Elcano y a sus oficiales. Ese día, España sabía que tenía el control del mundo, con lo cual la Corte Española hace dos cosas. Lo primero, encargar automáticamente, pero en ese mismo momento, al cabo de muy poco tiempo, a otro navegante, a Villalobos, repetir la misma ruta del Cano, no de Magallanes, para asegurar por la ruta abierta a través del Océano Pacífico, nombre que le dan por la falta de tormentas y escasez de vientos contrarios, a ese mar nuevo, que saben perfectamente que ocupa una parte inmensa ya del océano del mundo,
y al mismo tiempo mandar una expedición al norte para aún así intentar localizar los estrechos de Anián. A partir de ese centro, los castellanos van a controlar muy rápidamente toda la navegación central en América, pero porque no llegaba nadie. Entonces, cuando alguien dice, es que España descubre casualidad a América, no sé quién la va a descubrir si no, porque los 50 años siguientes no llegó nadie. A ver, que no estoy hablando de una década, 50 años. Pasan 75 años desde que llega Colón a América hasta que una nave con bandera que no sea de Castilla o de España pasa el paso de Bahamas. No pasaba nadie. No había nadie que llegara. Los piratas operaban en el triángulo Cabo San Vicente, Azores, Canarias. Los piratas no iban a América. Los piratas quedaban en Europa, esperando que llegaran los barcos. Dice, ¿qué barco cogían? Barquichuelos. Charlamos con él para recabar su opinión y perspectiva sobre ese periodo clave de nuestro pasado reciente, la Guerra del 98, con el fin de comprenderlo mejor, especialmente tras la aparición de los reveladores y proscritos diarios de Ramón Auñón, el ministro de la Marina por aquel entonces. Y es que la derrota del 98 fue una derrota que fue fruto de una verdadera traición al pueblo y a la nación española por parte de una élite dirigente que quiso negociar o pactar, en cierto modo, entre comillas, una salida honrosa a un conflicto en el cual no se daban, o ellos no se veían capaces de resolver de una manera adecuada y acertada. Y fue la conclusión de, bueno, pues para mí, de la destrucción del poder internacional de España y su peso en el mundo, una labor comenzada quizás con los intentos o en mi caso, en mi opinión personal, con los intentos de reparto de la monarquía española que se dan a finales del 17, durante el último periodo de la monarquía de Carlos II, y que, bueno, que concluyen con la tremenda guerra de sucesión que dura que dura 14 años, y a partir del momento en el que se abre un periodo literalmente de demolición del poder español en el mundo, específicamente y principalmente por su principal enemigo, que ha sido Inglaterra. Sin embargo, hay un elemento que siempre, siempre, siempre se olvida, y que es tan importante o más, y es que la traición y el estar vendido a los intereses extranjeros no ocurrió solamente con los líderes de las independencias americanas, ocurrió con los líderes de los gobiernos aquí en España, que se vendieron exactamente igual que sus enemigos del otro lado del mar. Exactamente igual. España no quiere reconocer la independencia de Estados Unidos porque el gobierno español estaba claramente dividido, porque sabía que reconocer la independencia de Estados Unidos era un riesgo terrible. Y España quiere perjudicar a los británicos porque son nuestros enemigos y porque España necesita, por su comercio transatlántico, recuperar como sea el control del paso de Bahamas y conseguir Florida para proteger las flotas que desde Veracruz van hasta la península. Ese objetivo, y bueno, había un objetivo secundario también, igual de importante, que era recuperar Menorca y Gibraltar y recuperar Jamaica para evitar la intrusión británica en el Spanish Main, que había abierto una brecha desde finales del 17. Esos objetivos españoles no tenían por qué coincidir con los de Francia, que realmente era aliada del Congreso Continental Americano porque era aliada de los Estados Unidos. España no les da ni siquiera reconocimiento de embajadores a los enviados del Congreso Continental. ¿Y por qué lo hace el no darle ese reconocimiento? Porque España sabe perfectamente que son sus enemigos. Estados Unidos solo tenía en realidad en el mundo un enemigo, uno solo, porque el resto eran tribus indias, uno solo. Ese enemigo éramos nosotros, España, que era la única nación del mundo diferente con la que tenía frontera, y digo diferente porque la frontera que tenía en el norte con los británicos, bueno, podía tener algún roce, de hecho acabaron en una guerra en 1812 por un tema comercial, pero básicamente, en el fondo, la élite dirigente de los Estados Unidos sabía claramente, como la élite dirigente del Reino Unido, que eran naciones hermanas, algo que jamás pensaron de los españoles. Los franceses, los franco-canadienses, que acaban de perder su país a manos británicas unas décadas antes, se convierten en enemigos furibundos de los independentistas americanos. Los grandes defensores del Canadá británico son las milicias canadienses francófonas. Quiere decir que puede que los ingleses no les gustaran mucho, pero veían con horror a los revolucionarios americanos, porque sabían perfectamente cómo eran. Ambiciosos depredadores de tierra, peligrosos y fanáticos. Esa gente son nuestros vecinos a partir de 1783. A partir de ese momento, con el nacimiento también de la doctrina Monroe, es decir, toda la política americana coincide con la británica, es decir, es demoler
cualquier intento de cualquier republiqueta española de poder ser poderosa, dividirlas al máximo posible, enfrentarlas mediante caudillos que luchen y combatan entre ellos, hacer que se endeuden y que te deban dinero y esclavizarlos financiera y económicamente para siempre. Buenas tardes a todos los espectadores. Es un verdadero placer, una suerte contar hoy con la presencia de Carlos Canales con nosotros, que es uno de los más conocidos divulgadores en España, autor muy prolífico, elocuente divulgador y uno de los mejores conocedores, diría yo, de nuestra historia militar, aparte de la historia de la Marina. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Bienvenido. No, gracias a vosotros y bueno, pues esto siempre es una ocasión para hablar de un tema que a mí siempre me ha interesado y sobre el que, bueno, he hablado con un montón de autores que conoces tú a todos y algunos todavía no lo conozco, pero la mayor parte sí. Y hace ya años que es un tema que a mí me tiene alucinado porque, bueno, incluso porque como he dicho alguna vez en alguna conferencia, tiene alguna aproximación a situaciones que se están dando en la actualidad que a mí me preocupan un poco. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso le hemos dedicado tanto tiempo en este canal a tratar de aclarar qué sucedió en el 98. No es tan lejano, es unas pocas generaciones más allá, pero antes de entrar a hablar sobre eso, pues quería un poco recordar a los espectadores pues algunos de los muchos libros que has publicado, porque tú en colaboración generalmente con Miguel del Rey, en tándem habéis publicado muchos libros, muchísimos de ellos sobre la Marina. A mí me han fascinado muchas de las conferencias, de las charlas que hay en YouTube, en las que habláis pues, desde la batalla de Lepanto a la Orden de Malta, de cómo evolucionó Castilla, sus habilidades marineras. Y hay excelentes libros en los que bueno, pues, entráis al detalle de todo eso y por eso vuestras conferencias son tan interesantes, ¿no? Recuerdo algunos de ellos, Los Halcones del Mar, sobre la Orden de Malta, Gloria Imperial, sobre la batalla de Lepanto, que a mí me fascinó todo lo que comentabais sobre cómo era la vida en las galeras. Es absolutamente delicioso, entonces le remito a muchos de los espectadores a que busquen esas charlas porque son fascinantes. Y sobre la evolución de la Marina en España, libros como Naves Negras, Mar de Viento, Naves Mancas, que se llamaban así porque era cuando las naves empezaron a perder sus remos, ¿no? Es fascinante todo lo que nos haces aprender sobre este mundo. Y bueno, pues entremos ya en el tema que para nosotros sigue siendo un tema muy candente porque lo que supuso para España pues, y para la hispanidad pues, es gravísimo. Los sucesos del 98 han sido clave en nuestra historia. Se han enseñado de una forma que una narrativa que tiene escaso parecido con la realidad, ¿no? Y con una interpretación absolutamente negativa de nuestro rol, de nuestra participación. Y bueno, pues hablando con Federico Santaella me sugirió que charlara un rato contigo para pulsar tu opinión y especialmente porque han aparecido nuevos datos historiográficos relevantes como son los diarios de Ramón Auñón, que tuvimos la suerte de estar aquí con los tres autores que han puesto el libro en publicación, Balmisa, Manrique, Rovira, y bueno, que dan una nueva perspectiva a todo lo que sucedió, ¿no? No sé si has tenido tiempo de conocer el libro de Auñón. ¿Crees que la familia de Cervera en su momento lo conocía? ¿Se te ocurre algún motivo por el que haya permanecido oculto tanto tiempo, prácticamente más de un siglo? Bueno, pues lo primero es que el conocimiento lo he tenido a través de tu propio programa, porque me pareció interesantísima la charla que tuvisteis en conjunto, con Rovira, con Manrique, y después también escuché la entrevista a Santaella, que es fascinante, su libro, el de Crónica de una derrota pactada, y la verdad es que lo único que veo que hace el libro es pues apuntalar lo que ya se empieza a sospechar, saber o conocer con bastante precisión desde hace mucho tiempo, y es que la derrota del 98 fue una derrota que fue fruto de una verdadera traición al pueblo y a la nación española por parte de una élite dirigente que quiso negociar o pactar, en cierto modo, entre comillas, una salida honrosa a un conflicto en el cual no se daban, o ellos no se veían capaces de resolver de una manera adecuada y acertada. Y fue la conclusión bueno, pues para mí, de la destrucción del poder internacional de España y su peso en el mundo, una labor comenzada quizás con los intentos o en mi caso, en mi opinión personal,
con los intentos de reparto de la monarquía española que se dan a finales del 17, durante el último periodo de la monarquía de Carlos II, y que, bueno, que concluyen con la tremenda guerra de sucesión que dura que dura 14 años, y a partir del momento en el que se abre un periodo literalmente de demolición del poder español en el mundo, específicamente y principalmente por su principal enemigo, que ha sido Inglaterra, pero también con la ayuda, colaboración de otras potencias europeas a las que España, por razones muy diversas y muy diferentes, siempre, entre comillas, les ha molestado. O sea, no es una visión agradable la que tienen de nosotros, y siempre han intentado por todos los medios menoscabar o dañar la imagen y el poder de España. Lo más interesante de todo lo que he ido avanzando en las charlas que estuve, vamos, en el programa tuyo, y sobre todo en el caso del trabajo tanto de Santalla como de Rovira Manrique, es que hay un tema muy interesante que yo creo que Santalla es de los, no el único, pero es de los primeros que lo ha planteado ya de una manera muy clara, porque además a Miguel del Rey y a mí nos fascinó desde el principio, cuando escribimos el libro en el 98. Lo voy a intentar resumir, porque antes de hablar de la unión es un elemento esencial, por si no, no se entendería nada, y porque está muy vinculado al tema de Peral, que seguro que va a salir. A ver, el gran problema de la España del siglo XIX, de la España posguerra napoleónica, para mí el término correcto, ya lo sabéis, eso lo he dicho siempre, claro, la palabra guerra e independencia me parece un término nefasto para definir el resultado de lo que ocurrió en España durante las guerras napoleónicas. Yo creo que hay otras denominaciones que serían mucho más correctas, como por ejemplo esta, la guerra napoleónica en España. Es el mayor elemento de destrucción que ha tenido nuestro país en su historia. Es decir, nos destruyó completa y absolutamente. Para siempre, además, ¿eh? No nos hemos recuperado jamás. Pero principalmente no tanto por el elemento material, que fue tremendo, ni por el elemento económico de destrucción de la ganadería, la agricultura, ciudades enteras, que fue absolutamente devastador, sino porque hay una cosa que está muy de moda ahora en determinado tipo de pensamiento, voy a decir la palabra entre comillas, de derecha, español, que considera poco más o menos que los líderes de la emancipación americana fueron, por supuesto, unos traidores a España, y por supuesto, unos tipos que por poder personal, ambiciones, por las razones que fueran, se vendieron a una especie de complot generalizado dirigido por los británicos, que tenía como objetivo la destrucción completa del Imperio Español, y que utilizaron como elemento, como arma destructora, a líderes de las propias naciones que hoy constituyen todo lo que es el gran número de naciones de la América de habla española. Sin embargo, hay un elemento que siempre, siempre, siempre se olvida, y que es tan importante o más, y es que la traición y el estar vendido a los intereses extranjeros no ocurrió solamente con los líderes de las independencias americanas, ocurrió con los líderes de los gobiernos aquí en España, que se vendieron exactamente igual que sus enemigos del otro lado del mar. Exactamente igual. A partir de la llegada al gobierno de la regencia de María Cristina, la muerte de Fernando VII, cuando Isabel II es una niña, todos los gobiernos españoles, o al menos una parte enorme, enorme de sus élites, comienzan de una manera más o menos disimulada o directamente muy clara a colaborar o a trabajar con intereses de potencias extranjeras. Eso es algo clarísimo y afecta a auténticos, entre comillas, héroes de la historia de España. Este problema es demoledor porque le coloca a España en una posición imposible, y es que su clase dirigente está dispuesta a liquidar cualquier rastro del poder español en el mundo. De una manera lenta y progresiva fue destruyendo la posición española en el mundo, sin que esté muy claro. Es decir, sabemos cada vez más, o sea, sabemos incluso lo que podríamos llamar el clásico caso de que te han comprado, vamos, o sea, directamente, pero que es un proceso que va desde proceso ideológico, intelectual, no sé, es muy extraño, pero que se echa mucho la culpa a poderes extranjeros, cuando en realidad el problema, el cáncer, lo que nos estaba royendo, carcomiendo y destruyendo, estaba aquí dentro. Es decir, el 98 es el fruto de una conspiración de españoles contra su propia nación. O sea, así de claro. Entonces, lo que está saliendo ahora no es más que la confirmación de algo que desde hace ya muchísimo tiempo se empezaba a sospechar, porque toda la guerra del 98 es un verdadero disparate. Yo no llego a este asunto por la vía de Rovira, de Manrique o de Santella, que lo han hecho
mucho mejor que yo, es decir, en el sentido que son verdaderos estudiosos del tema, que se han dedicado a mirar documentos, comunicaciones, textos, memorias. En mi caso, en el de Miguel Rey, llegamos a la conclusión más o menos parecida por una razón totalmente distinta, que es meramente de índole militar. Es todo un disparate. Dice, pero por favor, esto es un disparate. ¿Cómo alguien en su sano juicio puede hacer lo que está haciendo el gobierno español y sus mandos militares? Aquí hay algo que no encaja, que no va bien. Yo me acuerdo que hace unos años, el desgraciadamente ya fallecido hace poco, Javier San Mateo, Isaac Peral, Sí, Peral, Mateo, el nieto, sí. hablando con él, cuando yo presenté, bueno, él presentó mi libro Naves Mancas, cuando ganamos el premio Algaba, Miguel y yo presenté su libro sobre Narciso Monturiol, uno de los casos más conocidos de arribismo moderno y un verdadero precursor de lo que es la caradura de cómo vivir del morro, del estado y de la gente durante años y encima ser famoso. Bueno, pues al presentar su libro sobre Monturiol, claro, obviamente sale el tema de su antepasado, sale el tema de Peral. Todo lo que rodea el submarino Peral, que eso está muy tocado, muy bien tocado en las obras que he citado y en otras muchas más, que hay específicamente alguna suya, específicamente sobre el tema, es un caso tan increíble de traición a tu propia nación, que es que a veces cuesta creérselo cuando empiezas a ver lo que ocurrió. Es realmente increíble, increíble. Pero es que, claro, es que ahí ya estás viendo los antecedentes de la futura destrucción de cualquier de los restos del poder imperial y colonial español. Y fíjate que he dicho imperial y colonial, porque, y ahora volvemos a lo mismo, la tradicional, otra vez, charla de leyenda rosa de España no tenía virreinatos, España tenía provincias, jajajaja. España tenía colonias en el siglo a lo mejor XVI, porque el concepto colonial europeo no había nacido. A lo mejor en el XVII, donde se estaba todavía pensando cómo se iba a organizar las tierras cada vez más amplias que la corona española tenía a lo largo y ancho del mundo. Pero lo que no tengo ninguna duda es que, desde luego, a partir de los gobiernos posteriores a la pérdida del cuerpo principal del imperio después de la batalla de Ayacucho y la pérdida final del Virreinato del Perú y de los últimos puntos de resistencia en las costas de Perú y Chile, o de San Juan de Ulúa en México, lo que no queda ninguna duda es que lo que podíamos llamar restos del imperio español se transforman en colonias puras y duras al mejor estilo holandés, inglés o francés o portugués, donde el rey pasa a ser el rey, pasa a tener intereses comerciales en compañías esclavistas, donde el tráfico de esclavos, en un tiempo en que los propios británicos están empezando a combatirlo, tiene su mayor auge en la historia de España, donde se olvida el tradicional principio de españoles de ambos hemisferios y se prohíbe, no se acepta ya a los representantes de las colonias de ultramar a tener representación en las Cortes Españolas en la forma que había sido prevista, por ejemplo, en la Constitución de 1812, o donde casos terribles como a los oficiales que apoyan a las tropas españolas en Dominicana cuando a la reunificación de 1861-65, al abandonar la isla, se les quitan todos sus rangos, se les prohíbe ser oficiales y no se les deja mandar tropa, a los que se traiciona y se abandona vilmente a pesar de que habían sido leales aliados a España. Todo esto ahora se está intentando borrar y se mezcla con algo totalmente absurdo, que es la posición dominante del Imperio Español con ese modo tan original de organizarnos que tuvimos en los siglos XVI y XVII, que ya empezó a cambiar en el XVIII, con la llegada de los Borbones. Pero sí, eso sobre todo en el XIX, que España se traiciona a sí misma, a su identidad y se empieza a comportar como los anglosajones, pero también hay que preguntarse por qué y esa influencia tan brutal de los anglos que mencionas que acaban infiltrándose en nuestro gobierno, yo creo que también se nota en las acciones políticas, jurídicas, las decisiones que se toman. Exacto, a partir de la firma del Tratado de la Cuádruple Alianza durante la Primera Guerra Carlista, cuando el gobierno liberal de la reina regente María Cristina se había amenazado, entonces los primeros, el equivalente ahora primer ministro, es decir, los líderes, los espadones, por parte son generales, que dirigen la política española a partir de los años 30 del siglo XIX, todos ellos prácticamente su totalidad masones, o si había alguna excepción era pequeña, todos ellos muy vinculados a la masonería británica, empiezan lentamente un proceso de vinculación de la política exterior española y de pérdida de autonomía y de capacidad de actuar con independencia, que nos va lentamente subordinando a los intereses británicos y franceses,
que no son exactamente los mismos, porque Francia, y eso lo he dicho siempre y lo sigo sosteniendo, después de la derrota de Napoleón, se convirtió, y sigue siéndolo, no en un títere de los británicos y los anglosajones, pero en una nación, si no sometida, moderadamente controlada, a la que respetan más que a nosotros, pero tampoco exageradamente. Entonces, Sí, eso es clarísimo a partir del Tratado de la Cuádruple Alianza, donde todos los gobiernos españoles orientan toda la política en las antiguas provincias de ultramar hacia un modelo colonial que se parece cada vez más al del norte de Europa, al modelo protestante, al modelo anglosajón, y que se va alejando de lo que había sido la tradicional forma de tratar los territorios de ultramar por parte de la corona española. Y eso, y lo siento si a alguien le molesta, es evidentísimo, clarísimo y palmario. España, que no había sido una nación con una alta participación en el tráfico de esclavos ultramarinos, se convierte en una nación esclavista realmente importante en el siglo XIX, es decir, en el sí, sí. último periodo de su imperio. Todo esto, que se ve muy claramente, lo que indica a las claras es una lenta subordinación de la política española a intereses extranjeros. Algo que se podrá decir lo que se quiera de los Austrias o de los Borbones primeros, pero que obviamente hasta la Guerra de Independencia, hasta 1814, no había existido. Nunca. No, España era no, una es, nación con ciertas debilidades, España era una nación que lo pasaba mal, tenía una población, bueno, no tan, a ver, hay una leyenda ahí que se ha forjado que es la idea de una España atrasada, miserable y pobre en comparación a Europa. Vamos a poner ejemplo, 1800, que es donde empezamos nuestro problema, con el problema de Cuba. En 1800, España, el reino de España, no era más atrasado que el de Portugal, no era más atrasado que la mitad de los reinos de Italia. Por cierto, el más rico, uno de los estados más ricos del mundo y de Europa en aquel entonces, eran curiosamente lo que habían sido estados vinculados a la corona española. De hecho, Nápoles y el Reino de Sicilias era uno de los estados más ricos de Europa. No era más rico, no era más pobre, por supuesto, que todos los Balcanes, que eran parte del Imperio Otomano. Se incluye todo lo que es Yugoslavia, Macedonia, y todo lo que es Serbia, Croacia, Macedonia, Grecia, Bulgaria o Rumania. No era más pobre que las zonas del este del Imperio Austrohúngaro, que luego fue el Imperio Austrohúngaro. No era más pobre que Rutenia o que Transcarpatia o que lo que es Ucrania. No lo era más que Rusia, ni que los países bálticos, ni que los escandinavos, ni que la mitad de Alemania. Entonces, ¿de qué era más pobre España? Pues exactamente igual que ahora, estábamos en la misma posición. Más o menos igual, exactamente igual. Pero eso sí, teníamos la moneda más fuerte del mundo, el real de 8, teníamos una de las flotas comerciales más importantes del mundo, teníamos la tercera flota de guerra del mundo y teníamos la moneda universal. Y habíamos hecho 3 de las más grandes expediciones científicas de la historia de la humanidad. La del punto fijo, la que colaboró Jorge Juan, la de Malaspina y la de la viruela de Balmis. O sea, vamos a ver, España era un país más que decente. Era una potencia global mundial que tenía la moneda más fuerte del mundo y que tenía algunos problemas. El principal era una nación muy poco poblada. Y la América española en su conjunto era un territorio muy poco poblado. Toda la Nueva España entera, o sea, desde la frontera de lo que es Costa Rica y Panamá hasta Oregón, tenía menos población que los Estados Unidos, que en aquel entonces estaban concentrados en la costa este. Esos problemas eran problemas estructurales claros. Había una población agraria notable en la propia península ibérica, había pocas grandes ciudades, la industria, que había comenzado a desarrollarse, no había llegado a alcanzar el nivel que tenía, por ejemplo, en los Países Bajos, zonas de Alemania, del norte de Italia, la propia Inglaterra, Francia, pero España tenía una estructura manufacturera, capacidad más que aceptable, como he dicho, tenía una flota fantástica, un comercio estupendo, es decir, resumiendo, no estábamos tan mal. A nosotros nos hace polvo la guerra de independencia. Pero al acabar, la España dividida de un país destruido que se encuentra en los gobiernos españoles, me da igual, ya sean los de Fernando VII, absolutistas, que intentan volver al pasado, como los intentos liberales, como los del trienio de 1820-23, se encuentran con un país que ha perdido más de casi el 6%, 5-6% de su población. En una población que tiene 12 millones de habitantes, hay casi medio millón de muertos, una auténtica salvajada, que tiene Sí, todas es sus redes de comunicaciones, sí. toda la obra de ilustración ha quedado deshecha para siempre. Y que encima, por instigación, y no vamos a hablar ahora del plan Maitland y todo lo demás, pero lo que es cierto es que los británicos, después de la paz de París, de 1783, que es es el tratado más ventajoso firmado por España desde Chateau-Cambrésis en 1559, o sea, después de San Quintín, realmente en ese momento
que toda la política de los Borbones desde Felipe V, que era recuperar todo el territorio perdido después de Utrecht y Rastas, se había recuperado, salvo el pequeño escollo el escollo de Gibraltar, porque en ese tratado se recupera Florida y por tanto se libera el paso de Bahamas y se recupera también Menorca. La posición española es realmente sólida y los británicos se dan cuenta claramente de que ellos solamente tienen una posibilidad contra las monarquías unidas de España y Francia, que es no enfrentarse contra nuestra musculatura, la de los dos países latinos de comida de Europa aliados, sino contra su cerebro. Es decir, ir contra el elemento decisorio de las cúpulas de los países para intentar dañarnos ahí. Y sinceramente, lo lograron a la perfección. A la perfección. Sí, absolutamente. A la perfección. Sí, desgraciadamente, sí. Aquí, seguimos claro, en esa. este planteamiento lo tengo que hacer porque voy a citar un tema que es por lo que estoy contando esta pequeña introducción. A ver, yo, como verás, voy a dar mucha caña a muchos mitos españoles hoy. Uno de los problemas parte de que la guerra de independencia de Estados Unidos, para nosotros, segunda guerra del tercer pacto de familia, no fue como se está contando actualmente. O sea, es muy habitual que se escuche la queja permanente de es que los Estados Unidos no nos agradecen lo que hicimos por ellos, que no hicimos nada por ellos. Eso me parece, bueno, aparte me parece España, como una actitud pedigüeña que no me gusta es absolutamente una cosa patética, nada. ridícula y boba. Patética. Vamos a ver, España no le debía nada a los anglosajones, los americanos no nos deben nada, porque nunca fueron nuestros aliados durante toda la guerra. Es decir, España aporta a la independencia americana muchísimo más que Francia. Eso es evidente. En dinero, en medios, en recursos, en todo lo que tú quieras. Pero Francia es aliado de los nacientes Estados Unidos. Francia reconoce la independencia de Estados Unidos. Francia manda un ejército al mando del conde de Rochambeau, no de Lafayette, que combate con los continentales. Y Francia tiene una alianza formal con el Congreso Continental de Estados Unidos. España no lo tuvo nunca, jamás. España no quiere reconocer la independencia de Estados Unidos porque el gobierno español estaba claramente dividido, porque sabía que reconocer la independencia de Estados Unidos era un riesgo terrible. Y España quiere perjudicar a los británicos porque son nuestros enemigos y porque España necesita, por su comercio transatlántico, recuperar como sea el control del paso de Bahamas y conseguir Florida para proteger las flotas que desde Veracruz van hasta la península. Ese objetivo, y bueno, había un objetivo secundario también, igual de importante, que era recuperar Menorca y Gibraltar y recuperar Jamaica para evitar la intrusión británica en el Spanish Main, que había abierto una brecha desde finales del 17. Esos objetivos españoles no tenían por qué coincidir con los de Francia, que realmente era aliada del Congreso Continental Americano porque era aliada de los Estados Unidos. España no les da ni siquiera reconocimiento de embajadores a los enviados del Congreso Continental. ¿Y por qué lo hace el no darle ese reconocimiento? Porque España sabe perfectamente que son sus enemigos. Vamos a ver. La mansión de Washington, la de la familia que todavía existe, se llama Mount Vernon. Vernon, en honor del almirante que manda la flota contra España en Cartagena de Indias, al mando de un tipo que era amigo de Lawrence Washington, del hermano de George Washington, que combate con los milicianos de Virginia allí. Entonces, durante los años siguientes a la independencia americana, España intenta por todos los medios mantener alejados del Mississippi a los yanquis, pero solamente a los 3 años de la paz de París ya empiezan las incursiones americanas contra la frontera española desde Florida hasta las Dakotas. A los 3 años. Anticipado el conde de Aranda, a ver, ¿no? Lo que estoy diciendo con esto, claro, el conde de Aranda lo lee a la perfección, se da cuenta a la perfección de que hemos hecho nacer un gigante, pero quizás España no tenía otro remedio, o sea, no es fácil ponerte en la posición de cada uno en aquel entonces. Lo único que sí tengo claro es que a finales del 18, Estados Unidos solo tenía en realidad en el mundo un enemigo, uno solo, porque el resto eran tribus indias, uno solo. Ese enemigo éramos nosotros, España, que era la única nación del mundo diferente con la que tenía frontera. Y digo diferente porque la frontera que tenía en el norte con los británicos, bueno, podía tener algún roce, de hecho acaban en una guerra en 1812 por un tema comercial, pero básicamente, en el fondo, la élite dirigente de los Estados Unidos sabía claramente, como la élite dirigente del Reino Unido, que eran naciones hermanas. Algo que jamás pensaron de los españoles. Nunca, jamás en la vida.
Eso, curiosamente, los leyendarrosistas no se dan cuenta de un pequeño detalle. ¿Sabes dónde se ve la verdadera diferencia que nosotros teníamos con los anglosajones? En el caso canadiense, que es muy interesante. Los franceses, los franco-canadienses, que acaban de perder su país a manos británicas unas décadas antes, se convierten en enemigos furibundos de los independentistas americanos. Los grandes defensores del Canadá británico son las milicias canadienses francófonas. Quiere decir que puede que los ingleses no les gustaran mucho, pero veían con horror a los revolucionarios americanos, porque sabían perfectamente cómo eran. Ambiciosos depredadores de tierra, peligrosos y fanáticos. Esa gente son nuestros vecinos a partir de 1783. Y durante 20 años, desde el 91 hasta 1821, que se arrían las últimas banderas en Florida y unos meses después la última en San Diego, el único enemigo que tiene Estados Unidos, salvo el caso de la guerra de 1812, es España. Y Estados Unidos aprovecha precisamente la guerra de 1812 para atacar una y otra vez el territorio de las Floridas españolas. A ver, en la mentalidad del anglosajón americano del año 1800, los dagos, o sea, nosotros, los diegos, los dagos, somos el único enemigo que tenían. Eso significa que la profecía del conde de Aranda, que no es una profecía, es pura estimación de práctica de lo que va a ser el futuro, cuando él dice esta nación pigmea, en la famosa carta que escribe, que es conocidísima, la puede encontrar cualquiera en Google tecleándolo, pues es muy fácil de encontrar, dice algo así como esta nación era nación pigmea ya ha necesitado para poder nacer la ayuda de dos grandes potencias como España y Francia. Dice, pero extendiéndose en un territorio inmenso, atraerá gentes de todos lugares del mundo y fijará como su primer objetivo el control del Mississippi y del Golfo de México. Claro, ahí van. Es que lo clavó, exactamente. O sea, fíjate, los primeros Mustangers y las primeras incursiones sobre la Texas española comienzan incluso antes de la venta de la pérdida de la Luisiana. Ya estaban incursionando al oeste del Sabine. Es decir, y en Florida desde el minuto 1. Ellos aprovechan cualquier incidente para intentar acabar con la Florida española. Los Estados Unidos tenían en aquel entonces dos ventajas. La primera, era una nación muy compacta desde el punto de vista demográfico, étnico y hasta cultural. Porque aunque es verdad que había minorías de origen holandés, alemán o sueco, o incluso ya una pequeña minoría irlandesa, en líneas generales es una nación básicamente blanca, anglosajón y protestante. Es decir, era una nación básicamente formada por ingleses y escoceses y principalmente, protestantes en su casi totalidad. Esa nación étnicamente muy homogénea tenía unos 5 millones de habitantes en el año 1800, unos 5 millones. Es decir, tenía más población que Nueva España, que México, más población que Nueva España entera, que tenía entonces unos 4,5 más o menos, 5, no llegaba. Con la diferencia de que crecía muchísimo más rápido. Luego se ve muy habitualmente también otra tontería, que es la tontería de, pero es que Nueva España era mucho más rico que Estados Unidos. No, no era mucho más rico. De hecho, no lo era en absoluto. Tenía una de las ciudades más ricas del mundo, que era México, y una élite acomodada y una burguesía y unas zonas, realmente, donde se vivía realmente para lo que eran los estándares del siglo XVIII finales, muy bien. Pero ese territorio tiene dos problemas. Industrialmente, lo que era el nacimiento de la primera industria, la protoindustria de la revolución industrial de finales del XVIII que estaba desarrollándose en el Reino Unido, los americanos, los estadounidenses lo habían cogido muy bien. De hecho, cuando se firma la Paz de París, y esto es un ejemplo que puede verlo quien quiera, pues algo así como de las 10 revistas científicas más importantes del mundo, pues eran americanas 5, la mitad. Es decir, era una nación que tenía pocas universidades, muy buenas ya, que tenía un núcleo de pensadores científicos muy bueno, que tenía un desarrollo industrial muy avanzado ya en algunas zonas y que contrastaba un norte industrial pujante y comercial, es decir, y cerrado, con un sur curiosamente agrario, agrícola, más parecido al modelo colonial clásico, que era lo que luego va a ser la división norte-sur. Bueno, ambos tenían en común lo mismo. Eran ambiciosos en tierras, tenían una población creciente y querían expandirse a costa de su único vecino principal, que éramos nosotros. Esto lo estoy contando como introducción para que todo el mundo se haga la idea de que a principios del 19 los Estados Unidos solamente tenían un enemigo, nosotros, y luego nuestros pobres herederos, que son los que cobraron el tortazo, los mexicanos. Entonces, como éramos los enemigos principales, esta enemistad y esta ansia de expansión no se detenía en Texas o California, tenía también otro objetivo. Y ese objetivo está a 90 millas de Cayo Hueso, de Key West, y se llama Cuba. Cuando los
norteamericanos y los anglosajones, porque colaboran los dos, hacen todo lo posible para destruir el imperio español entre 1810 más o menos, cuando empiezan los primeros movimientos revolucionarios, y 1825, cuando ya finalmente las últimas resistencias realistas principales son vencidas en lo que es Bolivia y se rinden las últimas posiciones en el Callao y en Chiloé. A partir de ese momento, con el nacimiento también de la doctrina Monroe, es decir, toda la política americana coincide con la británica, es decir, es demoler cualquier intento de cualquier republiqueta española de poder ser poderosa, dividirlas al máximo posible, enfrentarlas mediante caudillos que luchen y combatan entre ellos, hacer que se endeuden y que te deban dinero y esclavizarlos financiera y económicamente para siempre. La América hispana sigue exactamente así, nunca se ha librado de eso. Jamás. Seguimos así, jamás. sí. Por eso es tan importante reflexionar y conocer esta parte de la historia, sí. Pero esto es fundamental porque cuando llegamos al momento del que partimos, vamos a poner final de la Primera Guerra Carlista, 1840. En 1840, los Estados Unidos, que en aquel entonces estaban concentrados principalmente en lo que ellos llamaban el asunto de Texas, Texas acaba de declarar independiente en 1836, bueno, se une a la Unión en 1845, que es la causa detonante de la agresión americana contra México, donde México pierde prácticamente un tercio completo de su territorio, todo lo que era el norte de Río Grande, y se fija con la compra Gadsden unos años después, la frontera actual. La compra Gadsden, que es 1853, y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es 1848, coinciden con los primeros levantamientos armados en Cuba. Y esos levantamientos armados en Cuba, con banderas que parecen copias de la cubana actual o de la de Estados Unidos, basta con verlo, son los primeros levantamientos apoyados por grupos, y sí, voy a usar la palabra masónicos, claramente obedientes de intereses anglosajones en plural, porque la lenta fusión que se da a lo largo de todo el siglo XIX, segunda mitad, entre las élites dirigentes del Reino Unido y sus primos de los Estados Unidos, que es plenamente alcanzada a principios del siglo XX, el mejor ejemplo sería, en cierto modo, Churchill, cuya madre americana. Es decir, pero esta idea de que tienen una especie de objetivo común y que son las naciones elegidas por Dios y el destino, esa especie de destino manifiesto americano o combinado con la teoría británica imperial de que son los amos del mundo, tienen entre sus enemigos principales los restos de lo que queda de España, del Imperio Español. Y bueno, ¿por qué no acabar con ellos si lo van a hacer en su nombre los propios cubanos? Entonces, este es el planteamiento inicial al que yo creo que podemos llegar, para que ahora lo lleves hacia donde quieras, que es el que se da cuando, acabada la Guerra Civil Americana, el gran conflicto, España abandona de nuevo la República, el territorio de Santo Domingo, que se vuelve a ser territorio independiente, justo coincide eso con el fin de la Guerra Civil Americana, hundimiento del Imperio Mexicano de Maximiliano, Estados Unidos tiene un gobierno afín a sus intereses en México de nuevo, y vuelven a fijar su vista en el Caribe español. Entonces se produce un hecho, y es que en 1868 comienza la primera insurrección o guerra insurreccional cubana, de las que lo que va a acabar al final con la independencia, que es la Guerra de los 10 años. La que va de 1868 a 1878, en la que una España en el caos absolutamente, con la Revolución Gloriosa contra Isabel II, luego el periodo de Prim, el asesinato de Prim, la llegada de Madero I, el comienzo del efímero de la Primera República, el cantonalismo destructor, y luego finalmente la Guerra Carlista, la última, pues bueno, son unos años donde España se ve metida en un embrollo monumental. Embrollo monumental del que potencias extranjeras sacaron todo el rendimiento y todo el beneficio posible. En esas insurrecciones se da un hecho que yo creo que es el que te digo que podemos utilizar como punto de partida, que es el incidente del Virginius. Un barco que transporta armas para los rebeldes insurrectos cubanos, que es capturada a su tripulación, parte de ellos, que eran americanos, son ejecutados, tal. Eso pone a España en una situación grave porque Estados Unidos está a punto de declarar una guerra. Hay quien dice que uno de los motivos de que no lo hiciera es que había una cierta afinidad con el gobierno de la Primera República en aquel entonces y que, que también Estados Unidos acaba de salir de su guerra civil y no tenía una marina tampoco en condiciones como para meterse en muchas aventuras. Pero a todo el mundo, en ambos lados del Atlántico, ya le queda clara una cosa. Es cuestión de tiempo. A partir de ese momento, es cuestión de tiempo que España acabe una guerra con los Estados Unidos por Cuba y Puerto Rico. La cuestión era cuándo y con qué plazo.
Exacto, esa es una de las cosas que más me llamó la atención de una charla que grabaste ahora unos 4 años o 5 y que vi en YouTube, y que decías que era una guerra que todo el mundo Programada, sabía 30 años sabía, antes que se iba a producir, que se iba a claro, producir. Y lo bueno, sabía todo el mundo, aquí y allí. teniendo Exacto, sí. eso en cuenta, pues cosas también como lo que mencionabas al inicio de todo lo que pasa con el submarino Peral, ya son más relevantes, ¿no? ¿Qué piensas de todo Claro, aquello? lo que pasa, claro, submarino penal, como lo tocaste el otro día de una manera tan excelente, tanto en el tema de Santa Aya como en otros programas tuyos, pues yo me estoy intentando llevarlo hacia las cosas que quizás no tocasteis menos. Y este tema es Sí, 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 sí. importante porque plantea un problema de carácter político esencial. Es decir, en 1870 y tantos, las élites anglosajonas, sobre todo el sur, que habían sido destruidas, demolidas por la guerra civil, donde el norte industrial pujante, avanzado y WASP absolutamente había barrido a sus hermanos del sur y había convertido a los Estados Unidos en lo que es hoy, hay un elemento decisivo fundamental. Primera cuestión, que esto lo he oído alguna vez por ahí. No, es que claro, incluso los americanos, fíjate, claro, si hubiera sido el sur, si Estados Unidos hubiera partido, en los carlistas se parecía más al sur, pero ¿qué dices? Para los sureños, los carlistas eran una gente papista y absolutamente repugnante, que vivía en un mundo al que ellos despreciaban absolutamente. Eran idénticos a la gente del norte. La única diferencia que tenían es que tenían esclavos, la única. Pero por lo demás eran iguales. Eran demócratas, tenían elecciones libres, partidos idénticos, eran gemelos, eran iguales. No había ninguna diferencia. Pero lo que sí que es verdad es que la eliminación de la estructura comercial de tipo agrario-colonial, plantación que tenían los sureños, a ser destruida por motivo de la guerra, elimina las ambiciones territoriales que muchos sureños habían tenido no solamente en Cuba, sino en otros lugares de Centroamérica, como por ejemplo el famoso caso de William Walker en América Central, donde ese tipo de intervención directa, o sea, de convertir, es decir, algunas zonas de América Central o del Caribe en verdaderas pseudocolonias de los Estados Unidos, se sustituyó por un sistema mucho más moderno de control económico a través de grandes corporaciones como United Fruit, etcétera, que van a dominar y a controlar a los gobiernos y a esos países sin necesidad de una intervención militar directa, que la hubo muchas veces, por cierto, pero sin la necesidad de plantearse la unión o la incorporación de esos territorios a los Estados Unidos. Eso significa que los intentos que hubo constantes una y otra vez de comprarle Cuba a España por parte de los Estados Unidos, en la década de 1870 bajan, cuidado, no desaparecieron nunca. Hasta el último momento los americanos intentaron comprarnos la isla de Cuba, o Puerto Rico, hasta el Sí. último momento. Todo el Pero siglo XIX, sí. lo que ya no tienen tan claro, es que se hubiera integrado como un Estado más de la Unión. Probablemente lo hubieran dejado en una situación muy parecida a la que hoy en día tienen, por ejemplo, la isla de Puerto Guam, Rico. que era española, Ajá. o Puerto Rico, que son territorios asociados, pero no son, bajo ningún concepto, Estados americanos. Es decir, hay que tener en cuenta que Estados Unidos, que toda la gente también se lo olvida, no es que tenga colonias, pero tiene, bueno, una cosa un poco extraña, y es que, aparte de los 50 estados, tiene lo que llaman territorios de ultramar, que van desde la Federación de Marianas, desde las Marianas hasta la isla de Guam, pasando por islas del Pacífico o por las Islas Vírgenes Americanas, no solamente que compradas a Dinamarca en 1916. Es decir, Estados Unidos tiene territorios que no ha incorporado a su nación como estados, en realidad, por varias razones, algunas de las cuales son claramente racistas. Es decir, en aquel entonces ya nadie en Estados Unidos quería absorber una isla poblada en un alto número por población negra o mulata. O sea, así de claro, ¿eh? O con una cultura muy diferente que ellos veían o que sabían perfectamente que no iban a conseguir erradicar en su totalidad. O sea, de manera que si ellos no veían, como pasó en Hawái, que podían sobreponerse a la población escasa del lugar y anglosajonizar los totalmente, preferían no integrarlos en la Unión. Por eso Hawái quedó integrado en la Unión como Alaska y, sin embargo, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, que están al lado de Estados Unidos, no han sido integrados nunca. Estos son detalles que también se suelen olvidar, pero que son muy importantes en el caso cubano, porque las élites cubanas insurrectas, que claramente combaten por independencia, yo no sé si con buena o mala, lo digo claramente, es decir, no tengo una capacidad para valorarlo eso desde el punto de vista si eran patriotas, que querían a su pueblo, imagino que sí, pero lo que está muy claro es que eran gente que estaban trabajando para los intereses de sus másters, de sus maestros americanos, de sus amos. Es decir, lo siento muchísimo, pero gente no sé, como el propio Martí, en el fondo estaban trabajando para los intereses eran puppets, eran muñecos, estaban trabajando para gente que estaba muy por encima de ellos, que condenaban Muy a la obvio, muy nación, obvio.
Claro, es decir, a la nación que iban a dar nacimiento sabían perfectamente, y lo siento, que la condenaban a una situación de absoluta sumisión a su vecino del norte. Y de hecho, La Habana, que sí que era una de las ciudades más ricas de España, La Habana tiene ascensores, yo que sé, teléfonos o luz eléctrica antes que ninguna ciudad de Europa. Desde una ciudad de Europa, no solo española, que casi ninguna ciudad de Europa, es de las primeras del mundo, que tiene toda la tecnología avanzada del mundo. Ciudades como La Habana lo tenían. La Habana en 1895, en el momento que se produce la última insurrección cubana, era una ciudad que no tiene nada que envidiar a las más avanzadas del mundo. Del mundo. Entonces, claro, esto hay que tener en cuenta, es decir, que los cubanos condenan en ese sentido a su futura nación a una posición de absoluta supeditación a los Estados Unidos. Pero, y aquí va una crítica contra España, España a lo largo del 19 hay un debate permanente de qué hacer con las Antillas y con Filipinas, sobre todo con las Antillas, porque Filipinas estaba en aquel entonces en el proceso de auténtica conquista. Filipinas se conquista realmente en el siglo XIX. Es decir, pero, y se pacifica más o menos, nunca se logró del todo. Pero en el caso de Cuba y Puerto Rico, no hay que olvidar lo que hemos dicho al principio. En ese momento, independientemente de lo que podamos opinar, lo que está muy claro es que la gente no se hacen armas contra una potencia porque sí, lo hace porque hay alguna razón y algún motivo. Y como he dicho, España había abandonado su alma, realmente hay una auténtica autotraición. O sea, nosotros nos traicionamos a nosotros mismos al convertir lo que habían sido provincias de ultramar en otra cosa. Y esa otra cosa se ve muy bien, por ejemplo, en el debate sobre la eliminación de la esclavitud en Cuba, que es un debate que dura décadas del siglo XIX, décadas, y que no se consigue de manera definitiva hasta finales de la década de 1880. España es uno de los últimos países del mundo en abolir la esclavitud en las colonias suyas. Esto produce, hombre, es verdad, dices, no, es que no era como una esclavitud anglosajona de los años 60, no, ya lo sé, pero era esclavitud. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que estas cuestiones van enturbiando, por decirlo de una manera, la relación entre los nacidos en las provincias de ultramar y la población de, bueno, y los gobiernos de la metrópoli, hasta el extremo que se empieza a notar claramente que es una metrópoli y que ellos no son unas provincias en igualdad de condiciones al 100% con una provincia española. O sea que por más que alguien diga, efectivamente no era lo mismo nacer en Santiago de Cuba, en el campo cubano con un bambis, que en el campo extremeño, a pesar de lo pobre que era el campo extremeño de finales del 19. Este conflicto, azuzado por una masonería inglesa y norteamericana, que claramente, y unos intereses económicos poderosísimos, que tienen totalmente controlado a los grupos insurgentes que están alzados en armas primero en Cuba, muy levemente en Puerto Rico y después en Filipinas, cuentan con, y ahí está el problema, una, vamos a poner entre comillas, ayuda muy clara que viene de las clases dirigentes españolas. Ahí está el problema. O sea, los mismos que combaten a los insurrectos cubanos están en el fondo ideológica, mental y hasta yo diría en algunos casos económicamente vinculados a los que están provocando las insurrecciones en las Antillas españolas y después en Filipinas. Ese es el gran drama que se le empieza a plantear a España a partir de la década de los años 60, con la Gran Guerra, la de 10 años, que se produce en Cuba, donde todo el mundo que quisiera verlo sabía que tarde o temprano íbamos a tener un conflicto con los Estados Unidos, porque no se disimulaba de ninguna manera en los Estados Unidos. Había un claro grupo bastante poderoso, lo que llamaremos un lobby, con diversas facciones que tenía claramente la intención de expulsar a España del Caribe y dar el cierre definitivo al viejo Spanish Main de los ingleses. Es decir, eliminarnos de cualquier lugar de América. Fíjate que no estoy citando a Filipinas para nada. Ese objetivo, en la década de 1870, es ya evidente, completamente evidente. Bien, se consigue una paz de compromiso, la paz de Zanjón, se llega a un acuerdo y con la España de la Restauración, de nuevo recuperándose de los conflictos tremendos del de la mitad del siglo XIX y finalizada ya la guerra carlista, pues bueno, España entra en un proceso de notable recuperación económica, etcétera, pero a España le van surgiendo los enemigos.
De hecho, hay un conflicto muy grave en 1885 con Alemania por las Islas Carolinas, que casi acaba en guerra, y España se da cuenta que además esto coincide con el tratado, con las consecuencias del Tratado de Berlín, que exige que las potencias europeas no les valga con utilizar solamente los derechos históricos sobre los territorios, sino que tengan que tener la obligación de afirmar soberanía. Es cuando España entonces no tiene más remedio, estoy hablando ya en la década de 1885-1895, es decir, en los 10 años antes justo del conflicto final, que España se ve obligada en las amplias extensiones del Pacífico que tiene a mostrar un ejercicio de soberanía más claro en las Marianas, en las Carolinas, etcétera, y a terminar la eterna guerra que lleva contra los sultanatos musulmanes de Jolo y Mindanao en el sur, donde hay una especie de rebelión constante y una guerra prácticamente eterna que, por cierto modo, no ha acabado todavía. El caso es que todo eso se va mezclando con que los Estados Unidos se están convirtiendo paso a paso, año tras año, en una potencia económica monumental. En 1890, por poner un año simbólico, con la matanza, por llamar eso batalla, de Wounded Knee, que elimina la última resistencia a Sioux, las guerras indias se dan por terminadas y Estados Unidos lo que inicia es un proceso de terminación de la colonización interior del inmensísimo territorio que está entre el Mississippi y la costa del Pacífico. Al mismo tiempo que se inicia ese periodo, es curioso porque coincide con el descubrimiento de oro en el Klondike, en Alaska, y en el cierre de lo que va a ser su última frontera norte, que salvo el pequeño trocito de la Columbia Británica del Pacífico canadiense, une a los Estados Unidos desde Florida hasta Anchorage. Bueno, en el mismo año de la guerra con España, los Estados Unidos se anexionan Hawái, con lo cual ya colocan una fuerte posición en el Pacífico Central. Dicho con esto todo claramente, es decir, la situación española, cada vez más compleja, coincide con una situación de crecimiento americano que camina claramente hacia el enfrentamiento contra el que ha sido su único enemigo durante todo el siglo XIX. Ese enemigo no es un país, es un concepto, el mundo hispano. Nosotros somos sus malos, y somos sus enemigos. O sea, pero de verdad es que a veces lo tengo que decir una y otra vez, que Estados Unidos no tiene otro enemigo, aparte de las tribus indias y ocasionalmente Inglaterra, solamente al principio, más que el enemigo interno que les lleva a la guerra civil, que son ellos mismos, y nosotros, los de habla hispana. Da igual, somos nosotros. Sí, sí. Donde quieras elegir, Pero somos nosotros. ¿Sí? está claro que somos nosotros, pero recuerdo porque estás ahora también pintando un marco de la situación súper detallado, pero recuerdo en una de tus conferencias que me llamó muchísimo la atención, hablando de cuál era la situación en el 98, de que España tenía la segunda marina mercante del mundo. Bueno, ahí Y ahora nos vas a dar tu impresión sobre cuál era la ligero, situación de las dos esto armadas, de las dos marinas, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, Federico Santalla en su libro menciona que según el yo, anuario británico, no recuerdo el nombre, pues era la Marina Española era la quinta del mundo. Y la estadounidense, por mucho que tengamos esta idea que comentas tú de gran industrialización, desarrollo a pasos agigantados año tras año, pues todavía era una marina bueno, ahora, inexperta, con grandes deficiencias y tal. Y bueno, vale, danos tu opinión. ahora te doy mi opinión. Venga, primero, lo primero fue un error. No, España no tiene la marina fue un error mío. No tenía la marina comercial más grande del mundo. Tenía la compañía comercial marítima más grande del mundo, la transatlántica. Era española. Pero tenía una de las, 2 o 3 flotas mercantes más grandes del mundo. Era una flota inmensa. Lo de la posición militar sí lo quiero tratar con un poco más de detalle porque aquí no estoy tan... Es el único, mira que me encanta el libro de Santilla, que me parece una maravilla, pero aquí no estoy tan de acuerdo con algunos tratatistas españoles y aquí Miguel del Rey y yo tenemos una opinión ligeramente diferente. A ver, la flota de los Estados Unidos en 1880 era más pequeña que la de Chile. Lo digo para que alguien se centre, que en aquel entonces era una de las más poderosas del mundo, acababa de salir victoriosa de la Guerra del Pacífico y era una flota súper moderna. La flota norteamericana empieza a modernizarse en la década de 1890, es decir, solo unos años antes del conflicto de Cuba, y lo hace a marchas forzadas. Es decir, desde un punto de vista, y yo hice una comparación en la conferencia que tú te refieres, que es el mío, es decir, ahí se puede discutir, pero en líneas generales, yo en lo que es simplemente calidad de los barcos, equipo, material, tiempo, creo que la flota americana era mejor que la española. Pero no radicalmente mejor. Es decir, tenía
cosas mejores, en general estaba más artillada, era más poderosa, era algo más lenta y estaba racionalmente construida, es decir, no estaba mal ideada. La flota española era excelente, o sea, no era tan mala como se dice, esta leyenda española que eran barcos de madera, esto es una tontería monumental. Para mí no era la quinta del mundo, pero sí estaba entre las, si no la quinta, era la sexta o la séptima, estaba por ahí, según como tú lo quieras considerar. Pero tenía algunas ventajas muy notables. Tenía instructores, que los americanos no tenían, tenía toda una doctrina de guerra de lo que se llamaban fuerzas navales, fuerzas sutiles, los torpederos, el sistema de poder. Se había hecho experimentos interesantísimos de guerra naval y de pruebas. Vamos a ver, resumiendo, para mí las flotas estaban razonablemente equilibradas. Creo que la flota norteamericana, como he dicho, era un poco mejor, era algo más moderno. Y la flota española es que fuera mala, el programa naval español estaba incompleto, faltaban cosas. Es cierto luego que aquí entran un montón de matices que se pueden discutir o no, que parte de ellos entrarían dentro de la teoría conspirativa. O sea, es decir, la de por qué no estaba el armamento al completo en la flota española, por qué faltaban cosas, por qué había material que no se había cargado, no se había preparado. Bueno, resumiendo, volvemos al principio, es decir, desde el punto de vista de lo que es puramente práctico, yo creo que la flota española eso estaba incompleta, el programa naval no estaba cerrado y además le faltaban detalles. En ese sentido, aunque le doy una cierta superioridad a la fuerza naval americana, para mí la tenía claramente, sin embargo, esa fuerza no era decisiva en absoluto y podía ser resuelto la guerra perfectamente a favor de España de otra manera, o sea, no tenía por qué ser tan decisiva. Sí es verdad que había dos cuestiones importantes que jugaban curiosamente para mí a favor de España. La primera, como España tenía una flota mercante fabulosa, España tenía en líneas generales más marinos, había un núcleo más grande de marinos. Ese núcleo de marinería, me refiero a marinería no solo de marinos profesionales, sino de marinería, lo que llamamos tropa. Ese núcleo era muy bueno en el caso español y era para mí mejor claramente que el que tenían los Estados Unidos, que por cierto tenían una gran marina mercante en aquel entonces, mucho más que la de ahora, por supuesto. Tenían una excelente marina mercante y además bien acostumbrada a navegar por todos los mares del mundo, con lo cual Estados Unidos no andaba tampoco mal, pero para mí en equilibrio ahí España salía ganando. Segundo tema a discutir, la calidad de los oficiales y los mandos. Los oficiales de la Armada Americana, los facultativos, los que salían de la academia, eran buenos, o sea, estaban bien formados y eran técnicamente competentes. Pero los españoles también. La Marina desde siempre en España había tenido una gran tradición y España tenía encima una ventaja y es que desde hacía generaciones prácticamente todos sus marinos tenían un campo de pruebas de combate real, que eran las Islas Filipinas y Asia Oriental, donde había combates constantes contra los insurrectos y piratas de Holo y Mindanao, y donde había acciones anfibias, de operaciones, de transporte, de logística, es decir, eran gente acostumbrada a la vida, a los problemas que acarrea un conflicto y una guerra. Los americanos suplían la falta de gente con, pues que alistaban de todo. Había extranjeros, gente que habían cogido en puertos. Bueno, en general era una especie de, la palabra, pero una pequeña chusma un poco heterogénea. Y en conjunto, para mí, la marinería española era mejor, o teníamos más sitios donde coger, y en cualquier caso no era inferior en absoluto. Y respecto a los marinos profesionales, yo creo que estaban bastante equilibrados, pero yo le daría cierta ventaja a los españoles precisamente por eso, por la experiencia en conflicto, porque estaban acostumbrados a moverse a lo largo de todo el mundo con naves militares. España operaba en el Caribe, pero también en Asia Oriental, cosa que Estados Unidos hasta esa época no hacía. Resumiendo, ahí no había ninguna ventaja a favor de los americanos muy clara. Los barcos, el número de unidades eran prácticamente iguales, había prácticamente 45 por cada bando, es decir, con material más pesado y artillería quizás algo mejor para los norteamericanos, eso de que eran muy lentos disparando, tal, bueno, yo tengo algunas dudas, como se puede comprobar en algunos combates que hubo, no lo hicieron mal. Eso sí, la puntería era pésima en ambos bandos, era una porquería, tanto la española como la americana fueron malísimos disparando, o sea, muchísimo peor, por ejemplo. En el libro de Santaella, creo recordar que los datos de acierto de los disparos estaban por encima del 3% y los norteamericanos en torno al 1%. O sea, sí que había una diferencia aparentemente muy bajo. Los dos muy bajos en ambos casos y desde luego bastante peores que, por ejemplo, los japoneses en Tsushima unos años después. Muchísimo más bajo. Entonces, el caso es que, en ese sentido, ambos tenían marinas más o menos adecuadas, ambos tenían problemas. Ya sabes que uno de los grandes problemas que se plantea en la Marina del siglo XIX es que si tú cargabas mucho carbón no podías cargar mucha munición y por tanto ibas más cerca, pero si cargabas mucha munición no podías cargar mucho carbón y por tanto no podías ir muy lejos. Esto está a punto de costarle un serio disgusto a Dewey en la acción de Manila,
donde, como vamos a ver luego, el problema es que la flota española se suicida, es una cosa extrañísima. Y ahora iremos ya a los problemas del conflicto estaño. Infantería, los dos ejércitos. No había comparación posible. No había comparación posible. O sea, el ejército español, España sería lo que fuera, pero España había mandado 250.000 de soldados a Cuba y Filipinas. O sea, 250.000 a Cuba y más de 30.000 a Filipinas a finales del 19. Eso lo puedes poner como quieras, pero eso exige una logística y un nivel Son 10 veces considerable. más, 10 veces más. No sé Claro. cuántos marines fueron, 30.000 trataron de invadir Cuba. Nada. El ejército español era infinitamente superior en número. Estaba mejor equipado para el combate en los trópicos que el americano, los uniformes podían ser lo que fueran, pero el rayadillo era mucho más ligero, el tipo de sangre que se utilizaba era mejor, y encima estaban armados con el mejor fusil de infantería del mundo, el Manso de Oviedo 1893, que era una maravilla. Resumiendo, ahí no había nada especial que añadir. La gente. El ejército americano era ridículo, era ínfimo en 1890. Era tan pequeñito que era, no sé, equivalente al de Bulgaria, o más o menos, o al de Portugal. Era una cosa ínfima, ridícula, pequeñísimo. Era un ejército dirigido era prácticamente una unidad que llamábamos de gendarmería policial, dedicada a la vigilancia del interior del país, donde había todavía tribus indias que estaban metidas ya en reservas, donde la única experiencia que tenían sus oficiales de guerra, y no todos, era el de haber combatido contra partidas armadas en la década anterior, y donde realmente los oficiales, aunque eran buenos, eran poquísimos. Resumiendo, el ejército no tenía, en cierto modo, no tenía comparación. Es verdad que a la larga, por el potencial demográfico americano, hubiera ocurrido que hubiera sido abrumadora la fuerza que hubieran sido capaces de alistar. Pero eso lleva tiempo, lleva meses o lleva incluso años. Y hubiera sido un factor a considerar después, pero no al principio del conflicto. El armamento, para ser unas naciones que mejor diseño de armamento tenía el mundo, era realmente malo. Es decir, las unidades de voluntarios estaban armadas todavía con el Springfield monotiro, que era de pólvora negra. Es decir, en general un desastre, la logística no les funcionaba bien, los uniformes se cocían vivos con ellos, eran de algodón, estaban diseñados para un clima totalmente distinto. Vamos, un desastre absoluto. O sea, realmente, sobre el papel, en tierra no tenía que haber habido rival. O sea, los mandos militares españoles, con su experiencia en guerra de décadas y las ventajas que tenían, aunque solo fuera por el número, hubieran barrido cualquier resistencia americana o cualquier intento de operar en Cuba, en principio sin ningún problema. Ahora veremos entonces qué es lo que falló. Respecto a la tropa de reclutas, había ciertas cosas que jugaban a favor de los Estados Unidos. A ver, España tenía un defecto terrible en el ejército suyo a finales del 19, que es que era un ejército de conscripción por cuota. Y no me explico, porque esto es difícil de entender actualmente. Tú podías eximirte del servicio militar pagando dinero. Eso significaba que tú enviabas a la guerra a los niveles más bajos, a las clases más bajas, a las capas más bajas de tu nación, que muchas veces eran campesinos o gente procedente de las zonas suburbanas de las ciudades aún embrionarias, en la región industrial embrionaria, gente con muy poca formación, normalmente analfabetos, que estaban totalmente desorientados y donde les hacía servir en un entorno totalmente diferente al que ellos venían y con el problema que eso agravaba de la diferencia inmensa que tenían con los cuadros de oficialidad formados en academias o con cierto nivel. De hecho, y esto yo lo comento en la conversación, porque en la charla que di que tú has citado, porque ahí hay testimonios fascinantes de los propios estadounidenses cuando entran en combate con las tropas españolas en Cuba, son los primeros prisioneros, y hay veces que algunos oficiales piensan que combaten contra personas de dos países diferentes, porque la diferencia entre los oficiales y la tropa era tan inmensa que parecían gente de naciones diferentes. O sea, ni siquiera les costaba creer que fueran del mismo país. Entonces, de hecho, hay un oficial que pone un ejemplo perfecto. Dice que le recuerda a un observador extranjero que recuerda a la Rusia zarista. Y efectivamente, era muy parecido. Una élite totalmente europeizada, con cierto nivel de cultura, y una masa de combatientes analfabeta, pobre, procedentes de un lugar hiperatrasado, que no se parecían en nada. O sea, había un abismo social gigantesco que en el ejército americano no existía. O sea, por muy pobre o remota que fuera la zona de reclutamiento de los voluntarios, que eran en su mayor parte voluntarios, los norteamericanos venían ya de un campo que empezaba a estar moderadamente tecnificado. Prácticamente, es decir, el analfabetismo era muy bajo, es decir, prácticamente todos sabían leer y escribir, es decir, estaban acostumbrados a manejar herramientas un poco más complejas y venían de un mundo técnicamente más avanzado, porque no venían necesariamente de las clases más bajas del país, sino que la oleada de voluntarios que se suman de golpe al ejército cuando es declarada la guerra, provienen principalmente de núcleos urbanos o del campo.
Eso no quiere decir que fueran en absoluto mejores combatientes que los españoles, como se demostró luego en los combates reales, pero les daba una cierta cohesión y una cierta ventaja estructural que el ejército español sinceramente no tenía, porque muchas veces los oficiales tenían que dar ejemplo a una tropa, pues bueno, que realmente estaba, es que era de otro planeta, literalmente. Entonces, a veces eso generaba problemas en el liderazgo español de mando en campaña muy notables, cosa que los americanos curiosamente no tuvieron. Sin embargo, en conjunto, lo asombroso es que hubiera guerra en tierra, porque en concepto inicial, o sea, en una conclusión inicial de un wargame, es que no hubiera habido guerra, es que los tenían que haber barrido los españoles o los americanos nada más llegar, o sea, sin ninguna duda. Y sin embargo, eso no ocurrió en ningún momento. Y ahí Eso es hace donde. todavía más escandaloso el caso de Cavite, ¿no? Que solo 6 barcos Ahí, toman el control de 300.000 kilómetros ahí. cuadrados. Es que A ver, tú es que vas a decir, Cavite, o en el caso de Cuba, lo que ocurre en Guantánamo, en Nequiri, lo que ocurre en Guasimas, lo que ocurre en el Caney o en las Lomas San Juan, o lo que ocurre en el propio Santiago sitiado cuando se refugia ahí la flota, es lo que a nosotros, a Miguel y a mí, aquí hablo de nuestro caso, nos hace, nos ha producido llegar a las mismas conclusiones que han llegado los super especialistas como Santaella, como Manrique, como Rovira, que han estudiado lo que es el desastre español desde el punto de vista de los documentos, análisis de las fuentes, un trabajo en profundidad de que lo que ocurrió allí no era normal. En el caso nuestro, que es un estudio en principio, cuando empezamos solamente militar, te vas dando cuenta de que es todo absurdo. Dice, pero vamos a es ver, incomprensible. pero ¿qué está ocurriendo aquí? O sea, efectivamente, tú lo has dicho. ¿Cómo una flota pequeñita que va hasta Hong Kong, que allí se carga de carbón, que se representa en la bahía de Manila, tiene un combate absurdo donde ni la artillería española hace nada, ni se utilizan las redes antitorpedos, se utilizan los torpedos, donde no se utiliza absolutamente nada, donde nadie interviene, donde nadie les molesta, los dejan entrar hasta el fondo de la bahía? Allí hay un intercambio de disparos en el cual aparentemente no pasa nada, y entonces el almirante español toma la decisión de hundir sus barcos. Pero bueno, es que es demencial. Dice, bueno, y al día siguiente, prácticamente, unas horas, salvo la acción, se te rinden todos. Dice, pero vamos a ver, pero ¿qué ha pasado aquí? Dice, pero eso no tiene ninguna lógica. Entonces, claro, tú cuando vas viendo esos datos, empiezas a ver casos y dices, bueno, esto no es normal. O, por ejemplo, cuando empieza la guerra y las autoridades militares españolas en Filipinas toman la primera decisión, que es entregarle las armas al Katipunan, es decir, a los rebeldes tagalos, que por supuesto se pasaron a los americanos al día siguiente. Dice, pero bueno, ¿y esto? ¿Pero qué están haciendo? O en el caso de Cuba, donde realmente cuando se producen los primeros desembarcos americanos, un observador militar alemán dice que él con una compañía de infantería hubiera destruido el desembarco americano entero y que no se cree nada de lo que está pasando. No entiende nada y dice, ¿pero qué están haciendo? Porque, sin embargo, cuando se produce el primer combate serio, que es Guasimas, los españoles sacan ventaja. O sea, los acribillan a balazos desde las copas de los árboles con el sistema del canto del cuco, donde los emboscan claramente en la línea de avance. Y, sin embargo, cuando parece que el avance está detenido, reciben de nuevo órdenes de retirarse. Incomprensible otra vez. Donde hay 225.000 soldados en Cuba que están todos en la zona este cuando todos los combates, perdón, en la zona oeste, cuando todos los combates se producen en la zona, perdón, al revés, en la zona del oeste no, del este, y donde no, ni uno solo se mueve en ayuda de la zona amenazada de Santiago. Se quedan todos mirando en la zona de La Habana, a ver qué pasa. Pero vamos a ver, dices, bueno, es que los rebeldes mambises habían desmontado las vías de tren, ¿y qué? Si tenías, te servían de camino perfectamente bien, y además la insurrección había sido llevada concentrada en zonas marginales. Prácticamente estaba controlada la situación de 1898 en la mayor parte del país. Bueno, pues desplaza parte de tu ejército contra las zonas amenazadas por los desembarcos americanos. No, se mueve, nadie, nadie, nadie. Entonces, sí, así puede estar toda la noche. Es decir, o, por ejemplo, cuando la flota está refugiada en Santiago de Cuba, está refugiada, y entonces, claro, es decir, hombre, Miguel y yo no somos grandes tácticos, pides, oye, la flota está, el puesto de mando americano está a 6 kilómetros. ¿Por qué no le machacas a cañonazos? Ni un solo disparo contra él. O cuando finalmente se decide que intervenga Bustamante, sí, bueno, pues cuando intervienen los marines, ¿por qué intervienen cuando está todo decidido? ¿Por qué no intervienen 5 horas antes? O 6, cuando empiezan los primeros combates. Todo así. Y encima, hace poco, y esto me gustaría conformarlo, hablarlo algún día con Rovira o con alguno, porque no me acuerdo quién lo citó en una reunión en Madrid hace unos años. Estaba Manrique también, estábamos tomando unas cervezas, todos los que ya estábamos dándonos cuenta de que aquí había pasado algo muy raro. Y alguien dijo, es que no sé si fue Rovira, alguien dijo
que arqueólogos submarinos o exploradores submarinos cubanos creen que habían encontrado artillería ligera y ametralladoras en el pecio del Vizcaya. Si eso es así, es evidente que esto fue una traición con una catedral, porque eso te hubiera decidido la batalla de las Lomas de San Juan y la del Cani en una hora, o sea, claramente, a favor español. Bueno, yo creo que curiosamente lo que ocurre en el Cani y en las colinas de San Juan es que sorprendentemente, a pesar de estar abandonados de la mano de Dios, dejados tirados por ahí, los soldados españoles combaten realmente muy bien. Entonces Cuatro combaten soldados realmente bien. consiguen frenar a los yanquis, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, bueno, les pagan durante 10 horas 500 a una división entera de más de 10.000. Entonces, que encima tienen ametralladoras. Sí, pero bueno, pero que es realmente asombroso, combaten realmente muy bien. Entonces, realmente con un poquitín de ayuda, es que las dos batallas las hubiera ganado España, pero con claridad total. Entonces, pero eso sigue sin resolver el problema. Es decir, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que una mini fuerza invasora que está hecha polvo, que tiene problemas con los uniformes, con el suministro, con el calor, con la logística, que no tiene experiencia en combate, que en los primeros combatitos has demostrado, me refiero al caso español, que los puedes vencer con cierta facilidad si te organizas y lo haces bien? ¿Cómo es posible que no solamente ganen, sino que que los 200 y pico mil soldados que están en el otro lado de la isla no se muevan? O cosas como lo que el jefe de Estado Mayor del ejército de Cuba se pasa la guerra en territorio enemigo. En Tampa. Pero bueno, vamos a ver. Claro, es que todo lo que va ocurriendo, es decir, cuando tú lo analizas desde un punto de vista estrictamente militar, pero por favor, pero qué arte disparates es esto. Sobre todo porque eso yo sí lo cuento. Mira, además, voy a ver si lo publico. Yo tengo entero el plan que presenta Baylor al ser cesado. Él presenta un plan que le entrega al gobierno para, bueno, pues esta es mi opinión de lo que se podría hacer en caso de que esto derive en un conflicto con Estados Unidos. Si te lo paso y lo lees, alucinas en colorines, es perfecto. Sí, es una explicación buenísima y detallada de cómo se puede llevar a cabo una guerra contra los Estados Unidos para convertir la guerra, si no en una victoria, en algo tan jorobado para los norteamericanos que les obligara en cierto modo a llegar a una especie de acuerdo o de paz pactada. Es fenomenal. Es un análisis fantástico de cómo combatir una agresión contra un enemigo que tú sabes que tienes al lado en un supuesto momento en el que dan por hecho que ha obtenido ventaja en el mar y puedes desembarcar en tu territorio. Perfecto, pero perfecto de verdad, excelente. ¿Sabes cuándo se aplicó ese plan? Nada, cero, nada de nada. A ver, Villamil había hecho experimentos con los destructores y había probado, habían con los torpederos, habían hecho pruebas para buscar elementos de guerra idóneos a lo que podían enfrentarse, como por ejemplo los Cayos de Florida, porque ellos sospechaban, o sea, el mando español sabía perfectamente que probablemente la zona de concentración americana estaría en Florida. De hecho, estuvo en Tampa, lo acertaron, claro, obviamente. Entonces, tenían, es decir, no es que fue una guerra prevista, es que en todos los juegos de guerra españoles se consideraba la posibilidad de una guerra con los Estados Unidos y esos planes iban cambiando año tras año y adaptándose a las nuevas circunstancias. No se pone en práctica nada, de nada, de nada, nada, nada. Entonces, al final, se mete a la escuadra en la ratonera de Santiago sin que, después de una marcha errática, delirante y demencial, que no voy a continuar lo que dijo Santalla, porque lo explicó fenomenal, o lo que cuentan Rovira y Manrique. Sí, pero es lo verdad. Lo que ha aparecido en los diarios de Unión. En los diarios de Unión queda clarísimo que es tremendo. Es decir, los diarios de Unión te hablan claramente de una traición, no hay otra palabra para explicar esto. La cuestión es qué ganaba la gente que provoca esto, cuál era el objetivo. Es lo que a mí, aun con todo, me sigue costando, porque la sensación que tienes, y es muy triste, vuelvo al principio, es que te das cuenta que a lo largo del siglo XIX la clase dirigente, o una parte muy alta de la clase dirigente de tu propio país, está trabajando para intereses del extranjero. Y eso es terrible, porque te das cuenta que da igual lo que haga el pueblo, entre comillas, soberano, porque los líderes que te dirigen están vendidos a intereses que no son los de tu nación. Entonces, eso es tremendo. Y donde más se ve es el caso del submarino de Peral. El submarino de Peral es absolutamente, y lo digo en serio, una de las mayores vergüenzas de la historia de España. Y yo creo que tenía que ser analizado en profundidad, porque el caso de Peral demuestra a la perfección como una parte muy alta, pero esto va mucho más allá de la envidia, de los celos, hay claramente intereses muy claros en que eso nunca saliera adelante. Entonces, si alguien me dice la palabra, es que estaban comprados los enemigos de Peral, pues sí, te lo digo, estaban comprados. Claramente, o sea, eran traidores, literalmente, no hay otra palabra.
ahora hablamos un poco más en detalle sobre esto, pero siempre resalta la figura de Cervera. En aquella charla tú también mencionabas que es llamativo que todos son promocionados, ninguno es penalizado por Todo el el mal mundo. comportamiento en la guerra. De hecho, Cervera, su visión es la que se ha sostenido durante tiempo inmemorial, es decir, ya durante años y años y años, como si fuera la Biblia. Entonces es el libro sagrado y es lo que hay que atender y lo que hay que hacer. Entonces esas frases Pero tan además, grandilocuentes de que él va a pero la es muerte algo segura, tal. llamativo. Pero, Vas al Museo Naval en Madrid y junto a las sí, grandes nada, figuras es de los imposible. mejores marinos de la historia de España, desde Blas de Lezo a quien sea, pues te ponen allá a una persona que el único mérito que tiene es haber sido derrotado, se Fíjate, supone, con cierta honra. Ese es el mayor mérito desde la mejor perspectiva que le podemos evaluar a Cervera, ¿no? quiero leer ¿Qué una ha cosa pasado con de Auñón. Cervera? Antes de esto quiero leerte, esto es de los diarios, esto es de lo de Auñón, y es, en concreto, una carta que le escribe a Auñón, al propio Auñón, al ministro, que le escribe Cervera el 23 de junio de 1898. Es que voy a poner ejemplos de vez en cuando para que se vea el extremo disparate. Le dice, atención, el enemigo se ha apoderado ayer de Aikiri. Hoy seguramente ocupará Siboney, a pesar de brillante defensa. El curso de estos sucesos es muy doloroso, aunque previsto. Han desembarcado tripulaciones de escuadra para ayudar al ejército. Ayer salieron 5 batallones de Mancianillo. Si llegan a tiempo, prolongarán la agonía, pero dudo mucho que salven la plaza de la catástrofe. Qué asco de Atención derrotismo, es ahora, verdaderamente repugnante. atención a esta barbaridad. Esto es un militar, ¿eh? Como es absolutamente imposible que la escuadra escape en estas condiciones, pienso resistir cuando pueda y destruir los buques en último extremo. Ahí está diciendo que había tomado ya la decisión. Sí, sí, Iba a perder sí. la flota de una manera u otra. O sea, es decir, esto es tan brutal, que un militar diga esto es increíble. O sea, todo, si yo ahora te digo qué ocurrió de verdad en Daikiri y Siboney, es que no te lo crees. Es decir, en Daikiri es donde el militar alemán dijo, bueno, esto lo hubiera parado yo con 50 soldados de una compañía de infantería prusiana en 2 minutos. Porque fue una chapuza. Es decir, a ver, si la única columna, la de Escario, que intenta unirse a la defensa de Santiago, llega sin problemas. Llega, y eran 3.500. O sea, y tenías 200.000 soldados al otro lado de la isla. Es decir, es que de verdad, todo lo que ocurre cuando Cervera pasa a estar bajo el mando de Blanco, que al fin y al cabo es el capitán general en la isla y por lo tanto su superior, claro, todo lo que ocurre en él, es que lo de Cervera me cuesta meterme en ello porque es incomprensible, para mí es incomprensible, es decir, no lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, no puedo entenderlo. Es decir, por más que me lo intenten explicar y por más que él intente explicarse en sus memorias, lo que él escribe después, es todo absolutamente absurdo, porque él sale derrotado cuando ya parte de Europa, ya va al desastre final del mundo. Pero vamos a ver, que te vas a enfrentar con una escuadra aproximadamente como la tuya, que tienes ciertas ventajas sobre ellos, que tienes barcos más rápidos, que la costa americana es enorme, que ellos digan lo que digan, y eso sí les queda muy claro, nunca van a atacar las Canarias, porque lo que no quiere, bajo ningún concepto, quienes organizan este pifostie, es una guerra mundial. Entonces, saben que atacar Europa es complicado. Entonces, porque Canarias es Europa, a todos los efectos, claro, eso no es un territorio colonial, entre comillas. Entonces, el problema es que incluso la marcha que hace hasta el Caribe es absurda, porque está lleno de mentiras o de medias verdades. Entonces, en esto es en uno de los elementos donde se ve a las claras que no hay una voluntad de lucha y que no hay un claro plan, que lo que se busca es una especie como de vamos a hacer que el tiempo pase rápido y vamos a hacer que esto acabe pronto. Yo lo que sí creo es que no planearon un desastre del nivel que se produjo. O sea, creo que nadie tenía previsto una derrota tan humillante. Y por otro lado, yo creo que los americanos tampoco tenían previsto una victoria tan fácil. O sea, es que, de verdad, es difícil de explicar. Que los Estados Unidos conquistan Guam, Cuba y Filipinas con menos muertos, no sé, es que es decir, es que es ridículo. Es que el número total de muertos americanos en la guerra para conquistar todo el Caribe español y todas las posiciones de Asia, si es que yo creo que no llegó ni aquí, no creo que llegara ni siquiera, en muertos directos, no creo que llegara a los 1.000, poco, o sea, más o menos, o sea, nada, no le costó nada. Pero si es que la resistencia española se desmoronó como un azucarillo en un café, si es que se borró. Entonces, con alguna resistencia muy heroica, pero sin ningún objetivo, sin ningún fin, sin nada.
Si luego hay casos absurdos, luego además los americanos tienen un desprecio hacia sus aliados cubanos tremendo, cosa que no tienen curiosamente con la oficina española, que trata muy bien. Pero si cuando se entrega la isla, el bando americano ordena, no desarma a las unidades españolas, las deja manteniendo el control de la Habana para no sé quién entren allí los rebeldes cubanos malvados. O sea, es que es todo un disparate tan increíble, es como un teatro, como un juego. Es una cosa increíblemente absurda. Increíblemente absurda, con una prensa, por cierto, de España totalmente enloquecida, diciendo chorradas monumentales acerca de los norteamericanos, con una prensa americana que está investigando, que es la que provoca de verdad la guerra, demostrando lo malvados, sanguinarios y psicópatas que son los españoles malvados, que es lo que se llevaba diciendo los españoles en la línea negra de ya 200 años, y sí que es, porque no es más que una continuación, y donde todo lo que ocurre es absurdo. De hecho, Cervera sale perfectamente bien del Consejo de Guerra, sin ningún problema. Todos los datos que se van publicando durante años son los que le favorecen. Se va creando el mito este inventado y absurdo de que España va a una guerra contra un enemigo poderoso con barcos de madera, Y una cosa totalmente delirante, donde se Y poco le más o hacen menos que senador combatidos contra vitalicio, ¿no? Le Sí, hacen sí, no, senador, todos salen muy todos beneficiados. salen En ganando. general salen todos muy beneficiados. Bueno, ya para que hablar de lo que ocurre en Filipinas. Lo que ocurre en Filipinas es absolutamente un delirio. O sea, la batalla esta que se libra en Manila, cuando se sabe perfectamente que hay un armisticio ya firmado, pero se libra una batalla simulada, porque es una batalla claramente simulada para poder justificar un acto de defensa que lo único que hace es llevar a unos cientos de españoles a una muerte que no era necesaria y además con el disparate que, por cierto, eso será Batalla de Manila en España. Los americanos nunca lo llamaron Batalla de Manila, lo llamaron el incidente. Es decir, porque es que no es una batalla, es una cosa ridícula y absurda, es decir, en la que se simula una especie de combate. Bueno, es todo, de verdad, es todo un absoluto delirio. Yo lo que quiero es animar a la gente, por favor, que se compren el libro de Santaella y el libro de Rovira y Manrique, porque es que merece la pena. Yo aquí, y eso sí quiero reflexionar sobre ello, porque a mí es lo que me parece más preocupante, es la terrible similitud que hay con algunos elementos de la situación política española actual, que a mí me preocupa muchísimo, muchísimo, Pues sí, nosotros tratamos de hacer muchísimo, una lectura de nuestra historia pensando también, reflexionando sobre el presente y la verdad que te quiero preguntar muchísimo. sobre eso. Y antes de que puedas trasladarnos tu idea sobre la visión de la perspectiva actual, quería preguntarte sobre personajes clave, como parece que es Sagasta y la masonería. Has Bien. mencionado Katipunan, la influencia importante de la A ver, masonería en todo lo que sucede la, en la, Caribe. el único debate sobre Sagasta, el único, bueno, primero aquí una cuestión. Yo creo que había una parte de la élite española que estaba dispuesta a vender Cuba. El problema que había, además yo creo que hasta se lo ordenaban, en cierto modo, vamos a decir que esto no quiere decir que fuera un sistema de graduación así militar, ¿no? Donde tú tienes un jefe por encima, no soy tan conspiranoico. Pero sí dudo algo del patriotismo de mucha de esta gente. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí tengo claro es que ellos sabían perfectamente que sería imposible desde el punto de vista, bueno, de la dignidad nacional y de los problemas internos que se genera aquí, el entregar Cuba a los Estados Unidos sin por lo menos una resistencia. Por eso yo creo que en cierto modo, como dice Santaella, se intenta simular un conflicto, hacer un conflicto de baja intensidad que justificara el abandono y la obtención de dinero, porque Estados Unidos pagó tanto por Filipinas como por una indemnización que se hace al revés, el vencedor paga al vencido, es una cosa muy extraña. Bueno, en cualquier caso, lo que sí es verdad, es que entre los políticos españoles había un problema, y es que una parte de la élite industrial vasca y sobre todo catalana tenía grandísimos negocios en Cuba que afectaban también a altos cargos del gobierno y a ciertos niveles altos de la administración española y de los entornos de la monarquía y muy próximos a ella. Es decir, había gente que ganaba mucho dinero con el comercio con Cuba, con el estado de con los ingenios azucareros. Cuba era una provincia rica, generaba bastantes ingresos y había una parte de la población española pequeña, pero bien situada, que obtenía grandes beneficios con esa situación. Es decir, eso ocurría tanto aquí en la península, en Europa, como en la propia Cuba. No tanto en Puerto Rico, que tenía una economía más primaria. Pero, en cualquier caso, eran islas ricas, generaban, como he dicho, unos buenos ingresos, y había una parte de la población española que quería mantener eso como fuera, ese estatus. Y también contaban con la alianza de una parte más pequeña de las élites cubanas.
En el caso del pueblo español, lo que no estaba dispuesto, la población en general, es a que se regalara el territorio que se consideraba que era tan nuestro como Cádiz, bueno, cosas así. Pero por otro lado, en el gobierno, yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, creo que Santalla principalmente el que dice que a lo mejor lo que le pasó a Sagasta antes de que lo mataran, pues bueno, a Sagasta, antes de que lo mataran es que fue un acto de patriotismo. No lo sé, o sea, no lo sé. También matan a McKinley, curiosamente, al presidente de Estados Unidos. Sí, lo mataron, sí. Entonces, no lo sé, pero lo que sí parece claro es que no todo el mundo tenía que estar tan claramente alineado, con la idea de sí, habría distintos niveles, ¿no? En la organización del teatro, seguramente. La sensación es que, claro, que yo creo que probablemente, fíjate que sí lo creo claramente, que ninguno probablemente era consciente del lío en el que iban a meter a la nación española, es decir, el follón en el que nos metíamos. Pero por otro lado, lo que sí se percibe muy claramente al acabar la guerra es que para una parte importante del establishment que mantenía a la corona con el rey niño, porque al fin y al cabo Alfonso XIII era todavía menor de edad, es decir, a la regencia de María Cristina, pues había una parte muy considerable que se sintió enormemente aliviada cuando se perdieron Cuba y Filipinas. O sea, es como si dijeran, ¡puf! Menos mal que nos hemos quitado encima. Menos mal. Entonces, eso se nota mucho. Y luego hay un hecho que es... El papel de la regente parece que también es cuestionable, ¿no? Muy cuestionable. Hay algún libro en el que se habla de las presiones del embajador Woodford, me parece, el embajador británico. Ella era austriaca, pero aún así todo el mundo actuó mal. Francia actúa de una manera muy miserable, totalmente a favor de los intereses ingleses, pero porque Francia actúa a favor de los intereses ingleses desde Waterloo, que no ha hecho otra cosa. Es decir, claramente, ni antes ni después ni ahora. O sea, siguen vinculados de una manera absolutamente supeditada a sus amos anglosajones. Y lo digo así, claro, es que es así. Es que son muy chulos, pero luego a la verdad, o van con los americanos. A la hora de verdad, Francia siempre está con Estados Unidos y el Reino Unido. Siempre. Y cuando va sola, cobra. O sea, es que los franceses han aprendido bien. Entonces, bueno, y la otra nación que se porta de una manera miserable es Alemania. Alemania, que no se atreve, obviamente, a enfrentarse al Reino Unido, y mucho menos en ese tiempo, y mucho menos por ayudar a España, lo que hace es apuñalarnos por la espalda en cuanto la guerra acaba. La verdad es que la Alemania es un papel absolutamente miserable. ¿Para qué? Para luego perder lo que nos acaban de quitar por 4 duros, perderlo miserablemente 14 años después, por tontos. Es que un desastre. Los austriacos no pintaban nada en el mundo colonial, era la única gran potencia, entre comillas, que carecía de un imperio colonial, porque en cierto modo el imperio colonial austriaco estaba aquí mismo, lo tenía en la propia Europa, en las zonas de fronteras suyas arrebatadas a los otomanos, al imperio turco. Sí, en cierto modo, hacían algunas zonas del este profundo de Europa eran bueno, no colonias, pero semicolonias, tenían un estatus donde los amos y señores alemanes y húngaros eran los que dirigían el imperio. Entonces, Austria-Hungría, a pesar de la proximidad familiar con la reina regente, todo esto ni le veía y le daba realmente igual. Italia se quedó mirando, porque tampoco tenía ningún interés en esa zona, ni le importaba, ni tampoco tenía una especial alianza o una especial simpatía por el gobierno español. Resumiendo, España, como siempre, se queda sola. Pero se queda sola con los que formalmente habían sido, desde el Tratado de la Cuádruple Alianza de los años 30 de ese siglo, sus aliados formales, el Reino Unido y Francia. Cuidado, es que ese detalle es muy importante. España formalmente no había sido un aliado tan próximo como sería yo que sea ahora, por ejemplo, la OTAN, ¿no? Pero había mantenido siempre unas razonables buenas relaciones con los gobiernos francés y británico a lo largo del siglo XIX. Francia es son banqueros franceses los primeros que realmente aportan fuerza económica para el comienzo en serio de la industrialización española. Son inversores ingleses los que comienzan a desarrollar algunas zonas de la minería y de la siderurgia moderna en España, y eran las naciones con las que nosotros teníamos realmente una relación formal, si no de alianza, por lo menos de semiamistad, entre comillas, dentro de que en el siglo XIX primaban claramente los intereses nacionales. Pero eso no parece que afectase en absoluto a el poderosísimo
conglomerado de fuerza que formaban ya entonces las élites americanas y las élites británicas unidas, porque el Reino Unido apoya completa y absolutamente a sus primos, entre comillas, durante todo el conflicto. El Reino Unido no tiene ninguna duda, está todo el tiempo del lado de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos saben todo el tiempo que tienen un poderosísimo aliado, que es la mayor flota del mundo, que es la británica. Entonces, realmente, ahí la soledad española es angustiosa cuando empieza el conflicto. Angustiosa, o sea, eso es lo único que yo, vamos a, ahí sigue siendo un poco, se ve claramente ves en actas de consejos de ministros o en los propios elementos del gobierno cuando comienza la guerra, que te das cuenta claramente que el pesimismo de parte de los mandos del ejército y la marina se basa fundamentalmente en dos cuestiones. Uno, que parte del ejército, porque no todo el mundo es idiota, aunque el ejército recibe órdenes y su obligación es obedecer, pueden pensar, y de hecho los militares piensan. Y muchos de los militares pensaban o creían que el ala dura, que representaba gente como, pues no sé, pues como por ejemplo Baylor, es decir, había sido expresamente apartada del mando y cuestionada por intentar llegar a un acuerdo contra un enemigo que no tenía ningún interés en llegar a un acuerdo. Eso sí que es un problema. Y el segundo, que se trasluce desde el punto de vista diplomático, la absoluta soledad. Cuando España se queda sola, que por cierto es el mismo problema que tiene España en todas sus grandes crisis desde el siglo XVIII, desde la muerte de Carlos II. Y es que en los momentos graves, en los momentos claves, estamos siempre solos. Alguien debería empezar a tomar nota de esto, porque aunque no tiene nada que ver, y no quiero entrar en este tema ahora mismo, que alguien medite un poco sobre lo que significó el 11M para España, el de 2004. Porque no hace falta ser un genio para saber que toda la historia nuestra cambió ese día. Completa y absolutamente. Sí. Entonces, realmente, es decir, somos un país muy débil en ese sentido, porque nos dan una buena toba y nos desmoronan. Entonces, en este caso, lo único que podría evitar lo que sostienen, por ejemplo, Manrique y Rovira en su libro, que lo único que les podría contradecir es que realmente no fue tanto, bueno, vamos a poner el lado más partidario de que realmente no hubo una auténtica traición. Y es que realmente este núcleo dirigente español pensara que lo mejor para el país era quitarse este problema de encima y para evitar una rebelión interior, una revuelta interior o una guerra civil, intentar acabar esto de la manera más rápida y más limpia posible. Y que realmente, esa sería la teoría que diría que esta gente actuó con patriotismo para traicionar a su propio país. Pero eso es terrible, porque eso... Sin duda es eso lo que pensaban. Tú al principio hablabas de subordinación ideológica. Sin duda, cuando te vas a vender, pues si lo haces con una idea, el que te está comprando te tienes que dar, exacto, te tienes que dar a ti mismo una idea que te haga sentirte bien contigo mismo. Y tal, pero en el fondo estás causando un desastre monstruoso a tu nación, pero si te lo dijeran así, pues hombre, te cuesta mucho más aceptar el soborno. Entonces, tienes que creerte esta película. Seguro que ellos, y parcialmente o totalmente, algunos de ellos lo creerían. Pero 100 años después nosotros tenemos que evaluarlos por los resultados. Sí, pero es que los resultados son lo que son y eso es lo que nadie puede negar. Y de hecho, mira, hay un ejemplo, te vale una cosa, es decir, que es cómo el proceso de ocultación del desastre va creciendo a lo largo de los años siguientes al término de la guerra, hasta que durante el franquismo, durante la época franquista, ya queda consolidada la leyenda. Pero completamente. Es decir, vamos a ver, es que es absoluto cómo queda marcada. Fíjate, te voy a leer tres textos, ¿eh? Estos son de los que utilizamos para el libro nuestro. 1969, la historia moderna y contemporánea de España de Vincent Vives, página 377. Cervera ya había llegado a las Antillas, donde, falto de combustible, tuvo que refugiarse en Santiago de Cuba. De allí quiso salir imprudentemente para La Habana, pero sus barcos de madera fueron fácil pasto de los fuegos de los barcos americanos blindados y con cañones de mayor alcance. Es alucinante, mentira, es que todo. Es alucinante, Mentira, es alucinante. Todo. Sigo, 1965, historia de SM, texto de los colegios públicos españoles. Lo que aprendí yo en el cole. Claro, en 1867 la Unión compró Alaska a Rusia, pero sus verdaderos intereses estratégicos estaban en el Caribe. Por eso apoyó la insurrección de Cuba contra España y con un fútil pretexto intervino en la guerra. Su escuadra venció fácilmente, por ser más poderosa,
a la española. Sigo. 1949. Resumen básico. Se perdió con las islas de Cuba y Filipinas durante la regencia. Y no dicen más. Es decir, vamos a ver. Cuando lo de salir imprudentemente, lo de barcos de madera, lo de los poderosos Barcos de americanos. madera. Es que lo tengo fijado yo, eso, lo tengo fijado de pequeño. Eso es. Es decir, es todo, y en tierra, por supuesto. Es decir, el combate terrestre de las superiores fuerzas norteamericanas contra 4 heroicos defensores españoles que aguantaron como leones en las lomas de San Juan y en el Caney contra un enemigo infinitamente superior. Un enemigo que llevaba fusiles de pólvora negra frente a los Mauseres españoles de tiro rápido, que en realidad era un verdadero desastre y que tuvo que combatir 10 contra 1 porque si no hubieran perdido la batalla. Es decir, realmente esto es un disparate. Es un disparate, es un disparate. Entonces, ¿cómo una nación ha podido asumir esto como propio sin que nadie lo discuta? O sea, vamos a ver, que lo vuelvo a repetir. Esto da que pensar, Un conocidísimo líder de la radio española, no precisamente próximo al gobierno, dijo todas estas chorradas el otro día sin inmutarse. ¿Así? Sin ningún problema. O sea, puedo decir quién si queréis, ¿eh? Sin ningún problema. Sí. Todas estas gilipolleces, las soltó el otro día Federico Jiménez Santos una tras otra. Pero sin ningún problema. Sin ningún problema. Sin inmutarse. Dramático. No le sube pulsaciones ni 55. O sea, si tú te crees esta sarta de idioteces y sigues en ello, porque han dicho desde que eres un niño que esa es la realidad, cuando todo el mundo que sepa leer un poco sabe que eso es mentira, tienes un problema para construir tu realidad. Porque si tú partes de un elemento falso, a ver, ahora voy a ser crítico. Uno de los problemas de España para construir una realidad después del 11M es que estamos en el mismo plano que en el día de la voladura del Maine. No hemos cambiado nada. Estamos exactamente igual, con una clase dirigente vendida a intereses extranjeros. Le guste a quien le guste, y si no, que me demuestren que no es así, porque es lo que se ve a kilómetros. Y estamos exactamente igual, y con una sociedad civil muerta y paralizada por el espanto, que no quiere saber la verdad porque es mejor estar dormido. Pues cuando eres así, solo te espera otro desastre. Punto. O una situación secundaria, estar siempre sometido y jugar siempre en segunda división. En el caso del 11M, yo no tengo ninguna duda. A España la bajaron de nuevo a segunda división porque estaba subiendo demasiado. Pues hombre, está claro, la consecuencia sin duda fue esa. Se puede pensar quién fue, quién está detrás, hay distintas Yo no voy a opciones. entrar en esto, yo solo hablo de las consecuencias y las realidades. Y ahora que mencionas, lo que ocurrió. O sea, está claro que en el pasado reciente todas las entregas a favor de Marruecos pues revelan esto, ¿no? Que al final estamos haciendo lo que nos ordena nuestros... Lo que alguien te ordene que tienes que hacer, y lo vas a hacer como un esclavo que eres, y punto. Y no como buenos vasallos lo hacemos. Y por eso quiero preguntarte, como experto militar que eres, sobre el reforzamiento militar por parte de Marruecos, ¿crees que estamos en una situación...? No, vamos a ver, yo en esto, me parece que sería un programa entero, ¿eh? No, Marruecos es una nación tan débil ante España que es que no es un tema militar el conflicto con Marruecos. Es un tema exclusivamente político. Es decir, España solamente es débil ante Marruecos porque somos unos cobardes o porque trabajamos para intereses extranjeros. Volvemos a lo mismo. Si no, es imposible. O sea, Marruecos, es que esto te mandaría una nota interna, es decir, una tiene y media torta. Pero no porque es que con Marruecos ni siquiera sería un tema militar. Marruecos es un país muy débil desde el punto de vista geoestratégico y de otros muchos puntos de vista muy variados, que irían desde las comunicaciones de cada... Hay un montón de asuntos en los que la debilidad marroquí es manifiesta. Marruecos no nos gana porque sea mejor o más fuerte, nos gana pura y simplemente porque somos unos cobardes. Punto. Y porque no estamos nunca dispuestos a ir a un enfrentamiento con ellos. Con lo cual siempre nosotros cedemos. Es decir, Marruecos tiene sobre nosotros ahora mismo una gran ventaja que se llama inmigración, así de claro. Entonces Marruecos nos tiene pillados directamente y sus lobbies son mucho más fuertes que los nuestros. Y se ve incluso en Europa. Si nos están comiendo, literalmente. Entonces, pero eso se debe al mismo problema de siempre, a nuestras debilidades, no a que necesariamente desde un punto de vista militar tengan alguna posibilidad con nosotros, de que creo sinceramente que no la tienen. Primero, somos una nación que tiene un PIB 13 veces superior al suyo, es que no hay, sinceramente, es que no hay por dónde cogerlo. De todas maneras, en esto, cualquier especialista serio te diría que realmente, por mucho que se arme Marruecos, realmente el problema de Marruecos es que como nación industrial es muy débil y tiene muchísimos problemas. O sea, yo te podría poner algún ejemplo, si quieres, de cosas que se podrían hacer. Bueno, nos estamos alejando mucho del tema, pero realmente
lo que quiero decirte es que es una nación que, bueno, que primero de todo, aunque es verdad que, primero de todo, la propia legislación. Todo el mundo dice lo mismo, no, es que el Tratado de la OTAN no protege Ceuta y Melilla, es verdad, protege a las Canarias porque son islas que están al norte del Trópico de Cáncer, pero no protegería Ceuta y Melilla. Sin embargo, es verdad que el artículo 4 dice la integridad territorial de las naciones miembros de la OTAN. Entonces, bastaría simplemente una acción española ante la Secretaría General de Naciones Unidas en caso de una agresión para reunir el Consejo de Seguridad y bajo la carta, bajo el artículo 51, poder actuar y decir, oiga, esto está amenazando la integridad nacional española, no es territorio colonial decretado por Naciones Unidas, por lo tanto, tendríamos un argumento jurídico y al principio muy sólido. Luego, aparte de todo, tenemos una serie de ventajas inmensas, o sea, pero de ventajas que se basan en elementos básicamente de la economía. Somos un aliado hiper necesario de Marruecos. Marruecos exporta todo a través nuestro, nos necesita porque estamos en medio. Es decir, somos su conexión con Europa. Es decir, es que no, y además encima son enemigos de los argelinos, con lo cual tienen un flanco abierto en el Sáhara. O sea, en una guerra abierta sería, lo pasarían muy mal, los marroquíes lo pasarían muy mal. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, el caso de Marruecos depende más de la cobardía, por decir una manera española, y del miedo que les tenemos siempre, que eso realmente de su fuerza. Otra cosa es que yo personalmente creo que principalmente ellos se arman contra quien se arman. Y ahora mismo están en cierta ventaja frente a Argelia, porque dado la debacle de las armas rusas y la poca garantía que tendrían los argelinos de que les mandaran suministros, repuestos o equipo en las circunstancias actuales, ahora mismo el material marroquí es bastante bueno. Se están comprando cosas bastante chulas, ¿eh? Y, por cierto, están comprando de una manera bastante inteligente. Pero fíjate, o sea, una nación que depende para nosotros de, no sé, desde los cables submarinos eléctricos a Sí, los es sistemas de cierto, es que datos. desde el punto de vista industrial, no tal, pero bueno, no sé, a lo mejor un golpe de mano, Tenemos muy algo así, una pillado. acción tal que nos pusiera en problemas. Bueno, han sido capaces de Sí, yo creo que enviarnos mil básicamente el migrantes problema español y nosotros ni nos hemos principalmente enterado. Nuestros servicios secretos han hecho el ridículo más espantoso. Entonces, da un poco de miedo a veces somos cuando lo piensas. un desastre. Somos un desastre, pero yo creo que es lo de siempre. Es que fíjate, o sea, es que el parecido entre el 11M y lo que ocurrió en los años 90 y el 19 es que es tan similar, tan parecido. O sea, es un caso de, vamos a dar un golpe a este que nos hunde seguro. Es que fíjate, o sea, aunque sea un elemento tonto, en 2003 España alcanzó la mejor posición como potencia industrial en su historia. En su historia, ¿eh? En su historia. Mejor incluso que la mejor obtenida de época de Franco en los años 70. La mejor. Y es que hubo un momento en que amenazamos seriamente con un sorpaso a Canadá y convertirnos en la octava potencia industrial económica del mundo, ¿eh? Del mundo. Y teníamos el 103% de la renta media comunitaria de la Unión Europea de aquel entonces. Hoy somos el país 16-17 como potencia industrial. Nos va a pasar a Indonesia y nos ha pasado a México. No, es que Y es muy fácil descarrilar un país, es muy fácil. En renta no llegamos ya ni al 85%. Hemos perdido más de 17-18 puntos. Es decir, pero vamos a ver, ¿y el pueblo español es consciente de esto? Pues te digo claramente, no, le da igual. No, no lo es, Le da igual. no lo es en absoluto. No lo es. Los Entonces, medios cuentan tenemos otras un cosas. serio problema. Tenemos un grupo, una élite dirigente que estamos en manos de gente, como mucho, como mínimo, no muy adecuada. Vamos a dejarlo así. Mediocres y fácilmente vendidos No muy a adecuado. intereses No muy extranjeros. adecuado. Exacto. Y se nota mucho. O sea, nos han colocado desde que ocurrió aquello, decir, mirad, vais a ser dirigidos por chusma, absolutamente idiotizada y dirigida por nosotros, verdaderos títeres a los que vamos a manejar como muñequitos. Pero al pueblo español aparentemente o eso le gusta o es que está ya tan tonto que ni se entera. Pero esta es la realidad, es la realidad clarísima y eso es evidente y los datos lo demuestran. Y lo del 98, pues a lo mejor nos podemos encontrar, como le comentaba yo el otro día a aficionados de la historia también y de la guerra, algo parecido a lo que ocurrió con Prim. Bueno, ¿de qué nos sirve ahora más o menos saber lo que ocurrió en la muerte de Prim? Bueno, España tiene el récord de Occidente de primeros ministros asesinados. Tiene el récord. Tenemos 5 en solamente 100 años. Entonces, 5. Se ha cepillado a 5. Es decir, pero yo te pregunto ahora, ¿cuál de ellos está claramente resuelto? Ni uno. Ni uno. Y muchos todos, con muy probables influencias ni uno. extranjeras, sí, sí. Muchísimos de Carrero, ellos. por decir algo, vamos. Desde luego, por empezar uno, el que afecta a la guerra del 98, claramente. Bueno, porque primero fue un extranjero y no, segundo sabe sí, sí. perfectamente que no encaja en absoluto con la historia oficial. Bueno, hay algunos atentados que siguen exactamente igual de oscuros. Entonces, estamos igual siempre. Entonces, nos llevaron a una guerra que
probablemente, desde un punto de vista militar, nadie quería, pero que todo el mundo sabía que se iba a producir y la libramos de la mejor manera posible. Falló todo. Falló la Armada, falló el Ejército, falló los dirigentes políticos y falló el pueblo español. Fallamos. O sea, la famosa frase de Nietzsche cuando en la época cantonera de el destino pone a España siempre ante un desafío frente al que nunca da la talla, lo clavamos a la perfección en el 98. O sea, pero si los propios americanos no se lo creían. Pero si es que, pero si las Islas Suecias, si es que se las regalamos, o sea, para quedaos con esto que no lo queremos. O sea, la rendición de Guam es una vergüenza de tal nivel, pero vamos a ver, si tú tienes una isla en medio del Pacífico, me da igual donde esté, y tú tienes una cosa que se llama comunicaciones, telégrafo, tal, digo, que no hubiera teléfono, da igual, hay vapores, correo, tal, no se le puede decir a la guarnición, hay posibilidades de un conflicto con Estados Unidos, ¿está usted preparado? Pero si es que es como si hubieran hecho justo lo contrario, tú tranquilo, que no pasa nada. Entonces, cuando se rindieron, si lo que hizo es quejarse el gobernador, oiga, me está atacando, es que estamos en guerra, sí. Es que es una cosa toda increíble, es absolutamente un disparate. La pérdida de Puerto Rico es que roza la risa, O sea, es que de verdad, es que es todo tremendo. Es que toda la guerra del 98 es un verdadero horror. Y voy a insistir, es la mayor derrota y más fácil victoria obtenida en una guerra en el mundo occidental en 200 años. No hay nada igual. Ninguna nación europea o del mundo occidental ha sufrido una derrota comparable a la nuestra en un tiempo tan rápido y de una manera tan absoluta. Y sobre todo, y vuelvo a insistir, no había desequilibrio. Las cosas estaban muy equilibradas en el mar y en tierra. Y España podía haber hecho una defensa infinitamente mejor que la que hizo y plantear una resistencia muy dura y muy complicada. Y había militares españoles como Valeriano Bayler dispuestos a hacerlo. Y no era el único. Había gente competente y gente que sabía lo que había que hacer. Pero no se hizo nada. De nada, de nada. Y en ese sentido, y repito, creo que leer, bueno, nuestro libro es difícil de encontrar, el mío es muy complicado actualmente, pues está descatalogado, pero el libro de Santaella o el que han hecho Rovira y Manrique, de verdad aconsejo a todo el mundo por favor que los compre y que simplemente se pongan a leerlos con toda tranquilidad, porque lo único problema que tienen estos libros es que te acaban cabreando, te enfadas. Sí. Igual que los vídeos que hacemos, pero claro, es mucho peor estar en la ignorancia, sí. Mandaron a gente a morir en una batalla naval que es un verdadero despropósito, de principio a fin. Sí, pero vamos a ver, pero ¿qué hacen? O sea, de verdad, todo es igual. Es decir, es una sensación muy mala, porque, a ver, en Trafalgar la salida de la flota fue un error. También un error político, por otras razones y por otros problemas. Pero puede tener una explicación. Lo de Santiago de Cuba se hace todo mal. Se elige mal en la hora, el momento, la forma, todo. Se queda todo un quiero no puedo. Decir, es que claro, acabas llegando a la conclusión de que tuvo que haber algo detrás, porque no es posible tamaño número de errores, tal incapacidad y tal nivel de chapucería. Y dices, bueno, esto no puede ser, aquí algo más tiene que haber. Y claro, el problema es cuando te vas dando cuenta que hay algo más. Y cuando vas viendo ese algo más, dices, joder, qué país. O sea, literalmente. En fin, bueno. Carlos, no te quiero robar más tiempo ni tampoco quiero que acabemos aquí entristecidos, que la verdad que es que ahora mencionabas lo de los muertos más, tantas personas valiosas, Bustamante, Villamil, que murieron ahí. Es que exacto, que mueren conscientes de que les van a matar, porque saben en el fondo sabían que estaban librando una guerra totalmente absurda y que no tenía ningún sentido y que quedó la frase tremenda, la de más se perdió en Cuba, lo cual, a España le abrió una crisis tremenda y, bueno, el desastre afectó muchísimo, sobre todo yo creo, al orgullo de la población y a la capacidad, a la sensación de que éramos una nación decadente que no tenía futuro de ningún tipo. Sí, y la verdad es que afectando a nuestra autoestima y a los niños, claro, como a mí en el cole, pues cuando te enseñan, yo me acuerdo, me impactó aquello, por eso se me ha quedado tan grabado, por cómo éramos tan malos que íbamos con barcos de madera y tal. Claro, que torpesados, que retrasados, que analfabetos, que retrasados, qué autoestima construyes así para todas las nuevas generaciones. Es un desastre. En 1898 España, no sé si era la 10ª potencia industrial del mundo, me parece que es lo que era, igual que era nuestra posición habitual en el mundo, así, pues por supuesto, digo en potencia económica total, no en per cápita. Entonces, porras, pues estábamos bien, o sea, éramos un país, pues bueno, atrasado, moderadamente atrasado,
pero bueno, con un régimen parlamentario que tenía muchas mejoras, pero no estábamos tan mal, pero de repente te ocurre esto y dices, joder, qué malos somos, qué decadentes, qué torpes, van a tener razón estos anglosajones, qué superiores son a nosotros. No, 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 o sea, en el fondo afectó profundamente a la psique española. Algo muy parecido a lo que ocurrió en Rusia con la derrota con Japón en 1904-5, que el desastre fue tremendo, porque les metió en la cabeza la idea somos un pueblo bárbaro y asiático, que no podemos ni con otro pueblo bárbaro y asiático, y nos hundimos y no tenemos solución y jamás seremos como Occidente, tal, y acabó una revolución en el 5, que luego acabó en otra durante la Primera Guerra Mundial. La verdad es que estas cosas afectan a la opinión pública y afecta al concepto que los países tienen de sí mismos. Entonces, pues no me extraña que lo del desastre del 98 nos haya marcado durante generaciones, ¿eh? Pero sobre todo llama mucho la atención cómo se creó una historia inventada y cómo ha calado profundamente en la población hasta el extremo que es imposible arrancarla del cerebro del españolita medio, ¿eh? Que no hay manera, que no hay manera, no hay manera, que no hay manera, que no hay manera, y que sigue la idea de que nos fuimos a una guerra injusta con unos pobrecitos barcos de madera contra los todopoderosos americanos que tenían la estrella de la muerte y no sé cuántos portaaviones más, o sea, algo así. Porque de verdad es que es algo ridículo. Pero Tendremos claro, que cuando seguir tú ves el trabajando para resultado quitar de... esa idea, porque es lo que tenemos que hacer. Claro, yo creo ahora creo que ya el objetivo de los próximos años, yo creo que esto ya es imparable, es que se va a acabar sabiendo. Ya después de lo de los diarios de unión, ahora ya va saliendo y va saliendo, y estoy convencido que cuando esto se estudie a fondo y se empiece a ver un poquito más, pues va a acabar sabiéndose lo que se sabe ya la verdad. La cuestión es cómo se hizo, se va a hacer ya un cronograma claro de la historia, quiénes eran las personas implicadas, qué se buscó con ello y cómo esto se entrelazó con otros asuntos como el asunto de Peral, que es una de las mayores ignominias de la historia de España sin comparación, y que le eliminó a España la última posibilidad que tuvo de mantenerse como una de las grandes potencias, al Mundiales. menos en el plano de equilibrio a nivel mundial. Porque la oportunidad se tuvo, y además muy clara, ¿eh? Y se dejó perder completamente, porque fue destruida por los que tenían la obligación de haber hecho justo lo contrario. Ese es el Sí, sí. problema principal. Habría cambiado radicalmente los hechos Completamente. con unos pocos submarinos. En fin, Completamente. Carlos, oye, pues interesantísimas reflexiones. Tu elocuencia nos ha iluminado en muchos aspectos. Te agradecemos muchísimo, muchísimo este rato y seguro que los espectadores han aprendido mucho y han disfrutado este rato que hemos pasado contigo. Y les remito a los espectadores a que conozcan todos tu bibliografía, que es amplísima, hablando de muchos aspectos militares, de marina, de todos esos libros que mencionábamos al principio, que son verdaderamente excelentes, algunos de ellos con infografías preciosas, que además los disfrutas leyendo. Entonces, bueno, a cualquier espectador que le interese un poquito estos temas de los que estamos hablando, seguro que va a disfrutar mucho con tus libros y con tus charlas también interesantísimas disponibles en YouTube. Pues muchas gracias a vosotros y ha sido un placer, por lo menos complementar las magníficas entrevistas que tienes a autores como los que hemos estado citando y que anima a todo el mundo, la verdad es que lo anima a que vaya cogiendo los libros que existen sobre el tema porque, porque eso, aparte algo de cabreo, pero es muy importante para ver que las cosas pueden cambiar y que realmente depende de la población de un país muchas veces el decidir tu destino. Y que si lo dejas en manos de quien sabes que te va a llevar por un mal camino, tú también eres entonces responsable de lo que va a ocurrir. Y no puedes luego esconderte y decir que no tenías ni idea de lo que iba a pasar, porque sí tenías idea de lo que iba a pasar. Así que espero que por lo menos ayude a quien lea estas obras a intentar entender mejor la España actual y ver que hay cosas que es urgente que cambiemos, porque como no lo hagamos rápido, nos vamos a enfrentar a un problema muy parecido. Pues sí, sí, de acuerdo y reflexiones profundas de calado. Pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias y A un ti fuerte abrazo. y hasta pronto. Buenas noches, adiós.